Almohadilla Teen Wolf, Alfa Renacido. Almohadilla capítulo 1, capítulo auxiliar, los poderes de Scott McCall. Scott McCall llegó al mundo de Teen Wolf con una ventaja única, conocimiento del futuro y dominio de poderes que, en la línea temporal original, habría pasado años intentando controlar. Sus habilidades van mucho más allá de las de un hombre lobo común y corriente, lo que lo convierte en una fuerza poderosa y un protector de sus seres queridos. A continuación, se detallan las habilidades de Scott y sus trucos únicos como viajero en el tiempo. 1. Fuerza sobrehumana. La fuerza de Scott no tiene comparación. Puede levantar, transportar y soportar presiones mucho mayores que las de cualquier hombre lobo común. Su fuerza sobrehumana se extiende por todo su cuerpo, incluidas sus piernas, lo que lo hace capaz de realizar saltos y aterrizajes increíbles que destrozarían los huesos humanos. Esta fuerza también le otorga a Scott una ventaja formidable en combate, lo que le permite dominar a sus enemigos. 2. Velocidad sobrehumana. La velocidad de Scott no tiene rival, incluso entre otros hombres lobo. Cuando se mueve al máximo, se vuelve una imagen borrosa para el ojo humano, casi invisible mientras recorre grandes distancias en segundos. Su velocidad le permite escapar del peligro, sorprender a los oponentes y llegar para ayudar a sus amigos antes de que sea demasiado tarde. En muchos casos, puede cortar la distancia que los separa de una amenaza antes de que se den cuenta de que se acerca. 3. Resistencia sobrehumana. La resistencia de Scott es impresionante. Gracias a su musculatura mejorada, produce muchas menos toxinas de fatiga durante el esfuerzo físico intenso, lo que significa que puede aguantar más que cualquier ser sobrenatural humano o promedio. Esta resistencia es especialmente útil en peleas y persecuciones prolongadas, donde los oponentes menores se cansarían rápidamente y sucumbirían al agotamiento. 4. Agilidad sobrehumana. La coordinación corporal, el equilibrio y los reflejos de Scott superan incluso a los de los mejores atletas humanos. Puede sortear casi cualquier obstáculo con gracia y facilidad, escalando paredes, saltando largas distancias y esquivando ataques sin esfuerzo. Su agilidad le permite luchar con eficacia incluso en espacios reducidos o terrenos irregulares, adaptando sus movimientos para adaptarse a su entorno. 5. Durabilidad sobrehumana. El cuerpo de Scott tiene una resistencia extraordinaria a las lesiones, mucho más resistente que el de cualquier hombre lobo normal. En su forma de hombre lobo, puede soportar ataques de armas convencionales con poco más que un rasguño, e incluso las armas más avanzadas tienen dificultades para perforar sus defensas. Su durabilidad aumenta junto con su fuerza, lo que lo hace más difícil de herir a medida que se vuelve más poderoso. 6. Sentidos sobrehumanos. Los sentidos de la vista, el olfato y el oído de Scott están enormemente agudizados. Puede captar sonidos débiles, localizar personas solo por el olfato y detectar movimiento a distancias increíbles. Estos agudos sentidos le permiten rastrear enemigos, anticipar el peligro y permanecer alerta ante amenazas que de otro modo pasarían desapercibidas. 7. Dominio. Una de las ventajas más significativas de Scott es su control absoluto sobre sus habilidades. A diferencia de la mayoría de los hombres lobo que luchan con sus impulsos primarios, Scott puede reprimir sus instintos a voluntad, incluso durante la luna llena. Nunca pierde el control sobre sus emociones o acciones. 8. Absorción de potencia. Scott tiene la capacidad de robar las habilidades de otros seres sobrenaturales a través de sus garras, absorbiendo su poder y energía vital y volviéndose aún más formidable. 9. Inmunidad. Scott es inmune a muchas de las debilidades tradicionales de los hombres lobo, como la plata, el acónito, el veneno e incluso los ataques mentales. Su inmunidad también le permite ignorar barreras como el fresno de montaña. Solo seres sobrenaturales más fuertes que él pueden dañarlo o matarlo. 10. Garras y dientes mejorados. Las garras y los dientes de Scott son afilados como navajas, capaces de atravesar madera, tela e incluso algunos metales. Puede escalar paredes a velocidades asombrosas, utilizando sus garras como anclas, lo que resulta útil tanto en la persecución como en el combate. Estas garras mejoradas también son herramientas para sus habilidades como absorción de poder y transferencia de memoria. 11. Mordeduras y rasguños infecciosos. A diferencia de los hombres lobo típicos, Scott tiene un control absoluto sobre sus mordeduras y arañazos contagiosos. Cuando muerde o araña con suficiente profundidad, tiene el poder de convertir a otros en hombres lobo, si así lo decide. 12. Detección de mentiras. Scott puede percibir la deshonestidad en los demás, casi como si pudiera sentir la tensión de una mentira en el aire. Esta habilidad es valiosa para navegar en el complejo mundo de la política y las alianzas sobrenaturales, ya que le permite determinar en quién puede confiar. 13. Empatía. Scott posee una empatía única que le permite percibir las emociones de los demás a través del tacto.
Con el tiempo, este poder se hace más fuerte y lo ayuda a discernir las verdaderas intenciones de una persona. Este sentido empático lo ayuda a comprender a los demás, lo que lo convierte no solo en un protector, sino también en un líder compasivo que puede ayudar a aliviar los miedos y las ansiedades de los demás. 14. Transferencia del dolor. La capacidad de absorber y aliviar el dolor físico de los demás. Al tocar a una persona herida, puede quitarle el dolor y ofrecerle alivio. 15. Factor de curación. Las habilidades curativas de Scott superan incluso a las de un hombre lobo promedio. Puede recuperarse de heridas graves, incluido un daño tisular masivo, con una velocidad asombrosa. Su cuerpo se regenera sin dejar cicatrices, lo que le permite sobrevivir a lo que serían heridas fatales para otros. 16. Transferencia de memoria. A través de sus garras, Scott puede establecer una conexión de mente a mente, lo que le permite transferir recuerdos o incluso borrarlos si es necesario. Puede generar confianza, aclarar eventos y, cuando sea necesario, proteger el secreto del mundo sobrenatural. 17. Telepatía. Scott comparte un vínculo único con los miembros de su manada a través de la telepatía, lo que le permite comunicarse en silencio incluso a distancia. Este vínculo mental lo ayuda a coordinarse con ellos durante el combate o en tiempos de crisis. Almohadilla capítulo 2, capítulo 1, despertar. Lo primero que impactó a Jacob fue el olor. No era solo el olor húmedo de las sábanas o el leve olor a tierra que entraba por la ventana abierta. No, era todo. El penetrante aroma de los árboles del exterior, el olor químico de los productos de limpieza que flotaba en el baño, incluso el rastro del perfume de alguien que se aferraba al aire. Era como si alguien hubiera subido el volumen sensorial del mundo al máximo. Luego vinieron los sonidos. El susurro de las hojas afuera de la ventana sonaba como una tormenta, el zumbido del refrigerador de abajo parecía vibrar en su cráneo y, espere, ¿era ese el sonido de la electricidad corriendo por los cables? Jacob se incorporó de repente. Su respiración era entrecortada, el pecho subía y bajaba mientras trataba de darle sentido al caos. ¿Qué carajo?, susurró con voz temblorosa. Se llevó las manos a la cabeza, intentando bloquear el ruido, pero algo más lo golpeó, un aluvión de recuerdos. Recuerdos que no eran suyos. Fue como si alguien hubiera metido en su cerebro de golpe las experiencias de toda una vida. Vio a un chico de pelo negro despeinado que se las arreglaba para vivir en Beacon Hills, que luchaba contra el asma y que había sido mordido en el bosque la noche anterior. Las escenas eran vívidas y se reproducían en su mente como una película. Y entonces hizo clic. Él ya no era Jacob. ¿Soy Scott McCall?, murmuró con incredulidad en su voz. El corazón se le aceleró, sacó las piernas de la cama y se tambaleó hasta el pequeño baño adjunto al dormitorio, con movimientos rápidos, antinaturalmente rápidos. Cada paso parecía poderoso, deliberado, como si su cuerpo hubiera sido afinado para la velocidad y la precisión. Encendió la luz del baño y se quedó congelado. El rostro que lo miraba no era el suyo. Era en realidad el de Scott McCall. El mismo rostro que había visto en incontables episodios de Teen Wolf. Cabello negro despeinado. Ojos marrones que tenían un matiz de inocencia infantil. Incluso la leve cicatriz en su rostro estaba allí. Se inclinó, agarrando el borde del lavabo mientras su corazón se aceleraba. Esto no era un sueño. Esto es real, susurró, con voz temblorosa pero llena de creciente emoción. Una sonrisa se dibujó en su rostro. En realidad soy Scott McCall. ¿Y eso significa? Se enderezó y su reflejo ahora mostraba una sonrisa confiada. Soy un hombre lobo. Bajó la mirada hacia su abdomen y se levantó la camisa. Allí estaba, la mordedura. No era grande, solo una cicatriz tenue en forma de media luna, pero podía sentirla latir, un recordatorio de lo que era ahora. Esto no es una maldición, dijo en voz baja. Es un don. Y lo voy a usar. Apretó los puños y observó cómo los músculos de sus brazos se flexionaban con una fuerza renovada. Era diferente. Más rápido. Más fuerte. Más vivo de lo que nunca se había sentido antes. Pero entonces sus pensamientos se oscurecieron. El Scott McCall que conocía de la serie había desperdiciado ese don. Había estado asustado, débil, siempre dudando de sí mismo, huyendo del poder que había en su interior en lugar de aceptarlo. Patético, murmuró Jacob, sacudiendo la cabeza. Los recuerdos de la vida original de Scott todavía se estaban asentando, pero eran lo suficientemente claros. Podía sentir el amor por Melissa, el vínculo inquebrantable con Styles, se inclinó más cerca del espejo, mirando fijamente su reflejo. Sus ojos brillaban con determinación. No voy a ser como tú, dijo, hablándole al reflejo como si fuera Scott McCall de la serie. Su voz baja y firme.
No dejaré que nadie me presione. No dejaré que nadie muera, ni Allison, ni mi madre, ni nadie que me importe. Él no cometería los mismos errores. Bueno, dijo, dando un paso atrás y pasándose una mano por el pelo, ya que ahora soy Scott McCall, más vale que me haga cargo y me llame Scott a partir de ahora. Volvió a entrar en el dormitorio. La luz del sol que se filtraba por las cortinas era casi cegadora y tuvo que entrecerrar los ojos para mirar el teléfono que estaba en la mesilla de noche. No había mensajes de Styles. No era de extrañar. Era temprano y probablemente el chico ni siquiera estaba despierto todavía. Scott se rió entre dientes, imaginando la reacción de Styles cuando se dio cuenta de que su mejor amigo ya no era el mismo Scott tímido. Ya no andaba a tientas, ni se sentía inseguro de sí mismo. Sentado en el borde de la cama, Scott tenía todo el conocimiento de lo que se avecinaba. Cada amenaza. Cada villano. Peter Ale. Los Sargents. Los Canina. Los Darach. Deucalión y su manada alfa. Cada uno era un peligro al que el Scar original apenas había sobrevivido. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Iba a tomar el control. Iba a dominar sus poderes, no a huir de ellos. Se enfrentaría a Peter de frente. Y si tenía que matar para proteger a sus seres queridos, que así fuera. No dudaría. Ni siquiera un segundo. Esta es mi oportunidad, murmuró. Mi oportunidad de vivir la vida que siempre soñé. Se puso de pie y caminó de un lado a otro por la habitación mientras se formaban planes en su cabeza. Primero, tendría que dominar sus poderes. El Scar original había tenido dificultades para aprender lo que significaba ser un hombre lobo, pero había visto el programa. Sabía qué esperar y no perdería el tiempo. De ahora en adelante, yo sería el hombre lobo más poderoso que este mundo haya visto jamás. Y nada, ni los cazadores, ni los alfas, nada se interpondría en mi camino, dijo con una sonrisa burlona. Beacon Hills no tiene idea de lo que se avecina. Almohadilla capítulo 3, capítulo 2, las habilidades de Scott McCall, parte 1. La luz del sol que entraba por la ventana era más intensa de lo habitual, casi dolorosamente brillante. Scott hizo una mueca y cerró los ojos con fuerza cuando una oleada de dolor lo invadió. La cabeza le palpitaba como si alguien estuviera intentando introducirle información directamente en el cerebro. Se frotó las sienes, intentando apaciguar el dolor de cabeza, pero la presión parecía hacerse cada vez más fuerte. El corazón le latía con fuerza en el pecho y cada latido enviaba descargas de energía por sus venas. No era un dolor de cabeza normal. Podía sentirlo, la oleada de conocimiento que lo inundaba. Información sobre sus nuevos poderes, su cuerpo, su propia existencia. Todo parecía avanzar rápidamente, como si alguien hubiera pulsado el botón de reproducción en un bucle infinito de datos y ahora todo esto inundara su mente de golpe. Scott se tambaleó hacia atrás y cayó sobre su cama con un gemido, agarrándose la cabeza con las manos. Esto es mucho, murmuró en voz baja, haciendo una mueca de dolor. Ante sus ojos aparecieron imágenes que no eran suyas, instintos que nunca antes había tenido. Se vio levantando coches con facilidad, corriendo por los bosques más rápido que el viento, con los sentidos tan agudizados que podía oír cada latido del corazón en un radio de 100 metros. Su mente bullía de posibilidades, cada una más estimulante que la anterior. Esto era todo, su trampa, su ventaja. Como viajero, supongo que este es mi truco, murmuró a pesar del dolor, logrando esbozar una sonrisa irónica. Y es increíble. El dolor de cabeza empezó a disminuir, dejando tras de sí una extraña claridad. El torrente de información se hizo más lento y se acomodó en su mente, como piezas de un rompecabezas que encajan en su lugar. Se sentó, su respiración se estabilizó mientras la nueva realidad se asimilaba. No era solo Scott McCall, era un Scott McCall superpoderoso. Aunque tengo el conocimiento de todos mis poderes, continuó, hablando consigo mismo como si decirlo en voz alta lo hiciera aún más real, primero tengo que dominarlos y seguir haciéndome más fuerte. Se levantó de la cama y se quedó de pie en medio de la habitación, con los pies descalzos apoyados sobre la suave alfombra. Cerró los ojos por un momento, concentrándose en su interior, tratando de percibir los poderes que yacían latentes en su interior. Lo primero que notó fue la fuerza. Irradiaba de él como una fuerza invisible, enroscada firmemente en cada fibra de su ser. Scar apretó los puños, sintiendo la oleada de poder puro en sus manos. No solo era fuerte, era capaz de levantar toneladas. Su fuerza no solo provenía de sus brazos, sino que se extendía hacia sus piernas, a través de cada centímetro de su cuerpo. Podía aplastar metal con sus propias manos, saltar por encima de los tejados con facilidad. Una fuerza sobrehumana, se dijo a sí mismo, dejando las palabras flotando en el aire, poniéndolas a prueba.
Probablemente podría lanzar un auto si quisiera. Sonrió. Scott dejó escapar un suspiro, con la sonrisa aún en su rostro mientras pasaba al siguiente poder. Velocidad sobrehumana. El conocimiento se instaló en su mente como una segunda naturaleza. Ni siquiera necesitaba pensar en ello, su cuerpo ya sabía qué hacer. Podía correr tan rápido que sería casi imposible para el ojo humano seguirlo. Podía moverse más rápido que cualquier criatura en este mundo, más rápido de lo que cualquier cosa debería poder moverse. La idea le provocó un escalofrío. Se imaginó corriendo por el bosque, sin que nadie lo viera. Básicamente soy Flash, murmuró con una risita. La velocidad absoluta lo excitaba casi tanto como la fuerza. Y eso no era todo. Tenía una resistencia que lo igualaba. Ya no se cansaba durante la práctica, ya no tenía que luchar durante noches interminables. Su cuerpo producía menos toxinas de fatiga que el de cualquier humano, lo que le otorgaba niveles sobrehumanos de resistencia. Resistencia sobrehumana, murmuró, sintiendo que sus músculos vibraban con energía latente. Podía pasar días sin sentirse agotado, llevando su cuerpo al límite absoluto. Y luego estaba la agilidad. Scott se movía con ligereza, cambiando de una pierna a la otra. Cada movimiento parecía más preciso, más controlado. No solo tenía fuerza y velocidad, sino también equilibrio y agilidad que superaban todo lo que un ser humano común podía lograr. Podía trepar, saltar y maniobrar sin sudar, sin perder el ritmo. Agilidad sobrehumana, dijo asintiendo con satisfacción. Pero los poderes no terminaron allí. Su cuerpo, su durabilidad, fue lo siguiente. Bajó la mirada hacia sus brazos, flexionando los dedos, sintiendo la fuerza inquebrantable debajo de su piel. Su cuerpo tiene una resistencia extraordinaria a las heridas, mucho más duro que el de cualquier hombre lobo normal. En su forma de hombre lobo puede soportar ataques de armas convencionales con poco más que un rasguño, e incluso las armas más avanzadas tienen dificultades para perforar sus defensas. Su durabilidad crece junto con su fuerza, cuanto más poderoso se vuelve, más difícil sería herirlo. La idea lo hizo sentir invencible. Y luego estaban sus sentidos. Cerró los ojos y dejó que lo invadieran, el olfato intensificado, la visión más nítida, el oído más agudo. Todo se amplificó. Scott hizo una pausa y consideró el alcance total de sus habilidades. Los poderes parecían infinitos, cada uno basado en el anterior. Pero 3 de ellos se destacaban, 3 que hicieron que su pulso se acelerara de emoción. Dominio, dijo en voz baja, con una voz llena de asombro. Era la forma definitiva de control. Tendría el control absoluto sobre sus poderes, sus emociones, sobre sí mismo. No volvería a perder el control durante la luna llena, no volvería a ceder a los impulsos primarios del lobo interior. Sería el amo de su propio destino. Luego estaba la absorción de poderes, la capacidad de tomar los poderes de otros seres sobrenaturales. A Scott se le cortó la respiración al considerar las posibilidades. El mundo de Teen Wolf estaba lleno de criaturas, cada una con sus propias habilidades, fortalezas y debilidades. Y él podía tomar esas fortalezas para sí mismo, absorber su poder, su energía vital, a través de sus garras. Puedo volverme aún más fuerte, susurró, y la idea lo llenó de expectación. Podría hacer suyas esas habilidades, dominarlas, integrarlas a su arsenal. Pero el poder final, el que más le aceleraba el corazón, era la inmunidad. La mente de Scott daba vueltas mientras consideraba las implicaciones. Sería inmune a las cosas que habían plagado a los hombres lobo durante siglos. Plata, acónito, incluso electricidad y veneno, no lo tocarían. Podría caminar sobre fresno de montaña como si no fuera nada, inmune a sus efectos e inmune a los ataques mentales. No tengo debilidades, dijo en voz baja, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Solo seres sobrenaturales más fuertes que yo pueden hacerme daño o matarme. El peso de esas palabras se hundió en él, asentándose en sus huesos como una promesa. Él no era el Scott vulnerable e indeciso. Era algo más fuerte. Y con el tiempo, dominaría esos poderes, se convertiría en el hombre lobo más poderoso que existiera. Cerró los ojos por un momento y una sonrisa tiró de sus labios. Dominio. Absorción de poder. Inmunidad, dijo en voz baja, saboreando las palabras. Sí, esas habilidades son mis favoritas. Almohadilla capítulo 4, capítulo 3, las habilidades de Scott McCall, parte 2. Scott respiró profundamente. En su mente, el conocimiento estaba ahí, sus garras y dientes eran sus armas más básicas, pero estaban lejos de ser comunes. Eran capaces de cortar cualquier cosa, madera, metal, piedra, nada estaba a salvo de su filo afilado.
Podían desgarrar una variedad de sustancias con facilidad y él podía usarlos para escalar paredes, moviéndose con una velocidad y agilidad que pocos podían igualar. Probemos esto, murmuró Scott, sintiendo que su corazón se aceleraba con anticipación. Cerró los ojos, concentrándose en su interior, buscando esa transformación. Sintió un agudo cosquilleo en las yemas de los dedos y, con un arranque de fuerza de voluntad, sus garras comenzaron a emerger. No dolía, pero se sentía extraño, como si su cuerpo se estuviera adaptando a un estado natural, más peligroso. Abrió los ojos de golpe y sonrió mientras admiraba las afiladas garras negras que se extendían desde sus dedos. Brillaban a la luz, tan letales como hermosas. Scott flexionó los dedos, sintiendo el inmenso poder que contenían. Son lo suficientemente afiladas como para atravesar cualquier cosa, dijo en voz baja, con un matiz de asombro. Podría atravesar el hormigón con ellas. Su corazón se aceleró de emoción. Había imaginado ese momento tantas veces, tener ese tipo de poderes, poner a prueba sus límites. Y ahora, allí estaba, con habilidades que superaban con creces todo lo que hubiera podido soñar. Pero aún no había terminado. Había más poderes por explorar. Scar fue al baño y miró sus dientes en el espejo, deseando que se movieran, para revelar los peligrosos colmillos que ahora se escondían justo debajo de sus encías. Respondieron al instante. Sus caninos se alargaron, afilándose hasta convertirse en armas letales. Sonrió, mostrándole a su reflejo una sonrisa amenazante. Garras y dientes, pensó. Las herramientas perfectas de un depredador. Pero sus garras y dientes no solo servían para destrozar a sus enemigos o arrastrarse por las paredes, tenían otro propósito más peligroso. Su mordedura e incluso su arañazo podían ser contagiosos y convertir a otros en hombres lobo como él. Scar levantó la mano y miró las afiladas garras que podían provocar ese destino. Puedo convertir a la gente, dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Pero, puedo controlarlo. Puedo elegir cuando mi mordedura es contagiosa. La idea lo llenó de una mezcla de asombro y responsabilidad. Tenía el poder de crear más hombres lobo, de traer otros a este mundo, pero también tenía el control para evitar que eso sucediera accidentalmente. No sería como Peter Hale, que usaría su mordida de manera imprudente. No, Scott sería cuidadoso, deliberado. Su mordida era un regalo, uno que solo daría si realmente lo necesitaba. Scott respiró profundamente para calmar la oleada de emoción. Aún le quedaban más poderes por explorar. Detección de mentiras. Sus sentidos serían capaces de detectar la deshonestidad, captando los cambios más pequeños en el ritmo cardíaco de una persona, los cambios más sutiles en sus emociones. El pecho de Scott se encogió al pensar en ello. Esto era más que un poder útil, era un arma contra el engaño. Nadie podría mentirle. No más secretos, no más manipulación. Siempre sabría la verdad. Luego estaba la empatía, la capacidad de percibir las emociones de los demás a través del tacto. Esto era más que simplemente entender lo que sentían las personas. Era ver sus verdaderas intenciones, sentir su dolor, su alegría, su miedo. Era un poder que podía fortalecerse con el tiempo y convertirse en una herramienta esencial en su arsenal. Y luego estaba la transferencia de dolor, un poder que despertaba algo muy profundo en su interior. Scott podía absorber y aliviar el dolor de los demás, asumiendo su sufrimiento. Era una habilidad que era a la vez desinteresada y aterradora. Podía curar a las personas, quitarle su agonía, pero a costa de soportar él mismo ese dolor. Pero lo que más entusiasmaba a Scott era su factor de curación. Su cuerpo podía regenerarse a una velocidad increíble, reparando incluso las heridas más graves en cuestión de segundos. Podía curar heridas que matarían a una persona normal, sin dejar ni una cicatriz. Su curación era 10 veces más rápida que la de cualquier hombre lobo normal, lo que lo hacía casi invencible en batalla. Scott miró su brazo, imaginando un corte o un moretón y lo rápido que desaparecería. Sus enemigos podrían intentar lastimarlo, pero fracasarían, su cuerpo se curaría más rápido de lo que ellos podrían infligirle daño. Y luego estaba la transferencia de memoria, la capacidad de transferir recuerdos insertando sus garras en el cuello de alguien. Scott se estremeció al pensarlo. Con este poder, no solo podía comunicarse mente a mente, sino también manipular recuerdos y borrarlos si era necesario. Esto era más que un arma, era una herramienta de control, una forma de influir en los demás de maneras que ni siquiera podían comprender. Y finalmente, estaba la telepatía. La mente de Scar estaba llena de posibilidades. Podía comunicarse con su manada sin hablar. La emoción de sus poderes lo invadió y le aceleró el pulso. Pero por más emocionado que estuviera, sabía que le quedaba un largo camino por recorrer. Conocer sus poderes no era lo mismo que dominarlos.
Tenía que dominar esas habilidades, entrenar su cuerpo y su mente hasta que fueran algo natural para él. Aún tenía trabajo por hacer. Tengo el conocimiento, dijo Scott con voz firme, pero debo dominar estas habilidades. Dicho esto, volvió a mirarse al espejo y se concentró en su reflejo. Podía transformarse, tenía las garras y los colmillos, pero eso era solo el comienzo. Podía sentir al lobo dentro de él, esperando a que lo liberaran. Pero algo lo retenía. Aún no podía transformarse por completo, podía sentirlo en lo más profundo, el poder primordial que quería liberarse, pero permanecía fuera de su alcance. Tal vez necesite la luna llena, murmuró Scott para sí mismo. Recordó cómo Scott McCall, de la línea temporal original, había luchado con su primer cambio, como había hecho falta la luna llena para que saliera la bestia. Tal vez esto fuera lo mismo. Pero, aún así, Scott no estaba frustrado. Estaba emocionado. Reclamaría al lobo que había en su interior, en sus propios términos. Está bien, lobo, dijo con voz tranquila pero decidida. Lo haremos a tu manera, por ahora. Almohadilla capítulo 5, capítulo 4, un nuevo día, un nuevo Scott. Capítulo 4, un nuevo día, un nuevo Scott. Scott salió de la ducha con gotas de agua corriendo por su tonificado cuerpo. Scott se vistió rápidamente con su atuendo informal habitual, una sudadera con capucha sencilla y unos vaqueros, y se sintió más ligero y más concentrado. Se quedó mirando su reflejo una última vez, flexionando sus manos y viendo cómo sus uñas se transformaban ligeramente en garras antes de volver a la normalidad. Es hora de volver a la normalidad, murmuró Scott para sí mismo, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Lo que sea la normalidad ahora. Tomando su teléfono, Scott le envió un mensaje de texto a Styles, sabiendo que su mejor amigo sentiría curiosidad por lo que sucedió anoche. Oye, ¿puedes venir a recogerme? Estoy lista para partir. Se sentó en el borde de la cama y tamborileó con los dedos sobre las rodillas mientras esperaba la respuesta de Styles. Casi al instante, su teléfono vibró. Voy en camino. ¿Cómo está la herida? ¿Qué te mordió ayer, amigo? Scott se rió para sí mismo. Styles era su personaje favorito en Teen Wolf. Styles siempre había estado obsesionado con los misterios y las conspiraciones sobrenaturales, aunque el resto del mundo lo veía como un nerd hiperactivo con demasiado tiempo libre. Pero Scott estaba emocionado de finalmente conocer a su verdadero yo. Cuando escuchó el familiar bocinazo del jeep de Styles que se detenía afuera, Scott agarró su bolso y se dirigió hacia las escaleras. Se detuvo en la puerta principal, dudando por un momento. Su vida había cambiado de la noche a la mañana y, cuando alcanzó el pomo de la puerta, supo que era solo el comienzo. Este no era un día normal. Este era el comienzo de algo mucho más grande. Abrió la puerta y salió al aire fresco de la mañana. Vamos, dijo Scott con una sonrisa mientras se deslizaba en el asiento del pasajero del jeep. Styles lo miró de reojo, con una mezcla de curiosidad y preocupación en el rostro. Amigo, en serio, ¿qué pasó? Te ves diferente. Scott sonrió. Me siento diferente. Styles frunció el ceño. Está bien, pero ¿qué pasa con la mordedura? ¿Qué te mordió anoche? Y no me des esa respuesta vaga que me diste antes. Scott se reclinó en su asiento y soltó una risa baja. Está bien, está bien. ¿Quieres saber quién me mordió? Hizo una pausa para lograr un efecto dramático y vio que los ojos de Styles se abrían de par en par con anticipación. Era un lobo. Un lobo enorme. Styles parpadeó y abrió un poco la boca con incredulidad. ¿Qué? Sacudió la cabeza como si intentara aclararse las ideas. Scott, amigo, hace como 60 años que no hay lobos en California. Scott se encogió de hombros, intentando mantener la seriedad. ¿Quién sabe? Quizá estén volviendo. Styles lo miró de reojo, con el rostro desencajado por el escepticismo. Estás bromeando conmigo, ¿verdad? Lo digo en serio. ¿Qué fue lo que realmente te mordió? Scott luchó contra el impulso de reír. La verdad era demasiado increíble, incluso para alguien como Styles, que amaba lo sobrenatural. Pero Scott también sabía que no podía contarle toda la historia ahora. Todavía no. Tenía que acostumbrar a Styles a esta nueva realidad. Te estoy diciendo la verdad, hombre, dijo Scott, girándose para mirar por la ventana. Quizá tuve suerte y me encontré con un hombre lobo. Styles dejó escapar un suspiro exasperado, agarrando el volante con más fuerza. Genial. Eso es simplemente genial. Entonces, ¿ahora qué? ¿Vas a empezar a dejarte crecer el pelo y aullarle a la luna? Scott se rió entre dientes. Tal vez. Supongo que lo averiguaremos.
Styles murmuró algo en voz baja, claramente no satisfecho con la respuesta de Scott. Tamborileó nerviosamente con los dedos contra el volante mientras conducían, lanzando rápidas miradas a Scott cada pocos segundos, como si esperara que de repente se transformara en un monstruo allí mismo, en el asiento del pasajero. Scott se reclinó y disfrutó del viaje. A pesar del caos que se arremolinaba en su interior, el viaje a un mundo nuevo, los nuevos poderes, los cambios en su cuerpo, el conocimiento de que su vida había dado un giro sobrenatural, se sintió sorprendentemente en paz. Su mente volvió a sus nuevas habilidades y un pensamiento cruzó por su mente. Necesito un coche, dijo Scott en voz alta, rompiendo el silencio. Styles alzó una ceja. ¿Qué? ¿Desde cuándo te importa tener un auto? Scott se encogió de hombros. Desde que me di cuenta de que no quiero seguir pidiéndoles que me lleven. Miró por la ventana y vio cómo las calles familiares de Beacon Hills pasaban borrosas. Además, mi madre no tiene dinero para comprarme uno. Ya está trabajando bastante duro. No quiero molestarla con eso. Styles pensó por un momento antes de asentir. Sí, lo entiendo. Tu mamá es increíble, pero tiene mucho que hacer. Hubo una breve pausa antes de que Styles volviera a mirar a Scott, con una sonrisa traviesa extendiéndose por su rostro. ¿Por qué no le preguntas a tu papá? Scott sonrió. Sí, porque no se me ocurrió, dijo, soltando una risa baja. Buena idea, Styles, debería pedirle a mi inútil padre que me compre uno. Scott sonrió, con un dejo de picardía en los ojos. Quiero decir, es un agente del FBI, así que tiene el dinero. Y yo nunca le pido nada. Tal vez sea hora de sacar provecho de toda esa culpa por estar ausente. Pensándolo bien. En el programa de televisión, el padre de Scott había desaparecido hacía mucho tiempo, era un fantasma en su vida desde el divorcio. Scott apenas le hablaba, y mucho menos le pedía favores. Pero el tipo estaba forrado y Scott no le había pedido nada en años. Tal vez era hora de cambiar eso. Scott dijo lentamente, probablemente debería hablar con mi mamá primero. No quiero que se enoje, ¿sabes? Styles asintió. Sí, tienes razón. No querrás sorprenderla con un auto nuevo que aparece de la nada. Scott finalmente dijo, con voz firme, hablaré con mi mamá esta noche y luego lo llamaré. Me debe al menos eso. Styles asintió con la cabeza en señal de apoyo. Buena idea. Además, así podremos dejar de andar en mi jeep destartalado todo el tiempo. Scott sonrió. ¿Te encanta este jeep? Styles se rió y golpeó el tablero con cariño. Sí, pero ya es hora de que tengas tu propio vehículo. Tal vez consigas algo que no se estropee todas las semanas. Llegaron al estacionamiento de la escuela, el caos familiar de Beacon Hills Hall los recibió mientras los estudiantes entraban apresurándose para llegar a sus casilleros antes del primer periodo. Mientras caminaban hacia la puerta principal, Styles le lanzó una mirada curiosa. Entonces, ¿vas a decirme qué está pasando realmente? Estás actuando raro, hombre. Muy raro. Scott sonrió con un dejo de picardía en los ojos. Digamos que las cosas se van a poner interesantes por aquí. Styles gimió. Oh, genial. Eso suena a problemas. Scott sonrió. Tal vez. Pero será divertido. Almohadilla capítulo 6, capítulo 5, Allison Argent. Mientras Scott caminaba por los pasillos abarrotados de Beacon Hills High, se movía entre los estudiantes con paso alegre, intercambiando sonrisas y asentimientos con sus compañeros de clase. Mírate, señor popular, dijo Styles, dándole una palmada en la espalda a Scott mientras navegaban por el mar de casilleros. ¿Qué le pasó a mi tímido mejor amigo? ¿Finalmente está saliendo de tu caparazón? Scott se rió entre dientes y sacudió la cabeza. ¿Qué puedo decir? Es un nuevo día y me siento, diferente, amigo. Estoy listo para conquistar el mundo. Pero el momento de camaradería duró poco. Al doblar una esquina, se encontraron con un rostro familiar. Jackson Wetmore estaba allí, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en su rostro, flanqueado por un par de sus amigos. Vaya, vaya, pero si es el dúo dinámico, dijo Jackson con desdén, mirando a Scott y a Styles. ¿Qué están tramando ustedes dos, perdedores? ¿Otra convención de nerds? Scott no se inmutó. El Scott de antes podría haber bajado la mirada, murmurado una débil réplica o incluso intentado reírse. Pero este Scott no era el mismo. Dio un paso hacia adelante, con los ojos clavados en los de Jackson, que estaba demasiado cerca para su comodidad. La tensión en el aire era palpable. Una sonrisa se dibujaba en las comisuras de su boca. Bueno, idiota. Podría intentar explicarte lo que siento por tu insulto,
pero no estoy seguro de que tu única neurona pueda soportarlo. La sonrisa arrogante de Jackson vaciló por un segundo, pero rápidamente la disimuló con una risa. Oh. ¿Eres valiente ahora, Cal? Scott se acercó aún más, sus rostros estaban a escasos centímetros de distancia. Miró fijamente a Jackson y una intensa calma lo invadió. ¿Qué vas a hacer al respecto, idiota?, lo desafió, con el aire cargado de tensión. La pregunta quedó suspendida en el aire, aguda y punzante. La bravuconería de Jackson empezó a desmoronarse bajo la mirada implacable de Scott. Sus ojos parpadearon nerviosos al darse cuenta de que este no era el mismo tipo al que estaba acostumbrado a intimidar. Había algo nuevo en Scott, algo peligroso, algo que hacía que Jackson se sintiera incómodo. Jackson finalmente dio un paso atrás, burlándose, pero no había mordacidad en sus palabras. Como sea, Cal. Tengo mejores cosas que hacer que perder el tiempo con perdedores como tú. Se dio la vuelta y se alejó, pero Scott no pasó por alto la tensión en los hombros de Jackson. No era una victoria a través de la violencia, pero Jackson ahora sabía que Scott no era alguien con quien meterse. Styles, que había estado de pie en silencio junto a Scott, soltó un silbido bajo. Amigo, eso fue épico, dijo Styles con los ojos muy abiertos. ¿Desde cuándo haces que Jackson se eche atrás? Scott sonrió, sintiendo la oleada de poder que le produjo el encuentro. Desde ahora no voy a permitir que nadie me insulte, especialmente él. A medida que se instalaban en su primera clase, la energía volvió a una rutina más mundana. Su maestra entró, con actitud seria, y Scott sintió que la atmósfera se tensaba. Como todos sabemos, ayer por la noche se encontró un cadáver en el bosque, comenzó con voz firme pero seria. Y estoy segura de que sus pequeñas mentes están pensando en varios escenarios sobre lo que podría haber sucedido. Pero estoy aquí para decirles que el sheriff tiene un sospechoso. Así que ahora pueden poner toda su atención en sus estudios. El estómago de Styles se retorció ante la mención del cuerpo y Scott parecía despreocupado por lo que dijo el maestro y estaba perdido en sus pensamientos. Pero tan pronto como el miedo se apoderó de él, una voz sacó a Scott de sus pensamientos. Justo afuera del aula. Mamá, ¿no crees que 3 llamadas es exagerado en mi primer día? Los ojos de Scott siguieron el sonido, su audición mejorada le permitió seguir la conversación de la chica incluso a través de las paredes. Cuando colgó, la vio fuera de la ventana del aula. Era hermosa, su cabello oscuro enmarcaba su rostro a la perfección y sus ojos expresivos brillaban incluso desde la distancia. Todo menos un bolígrafo, murmuró para sí misma, rebuscando en su bolso. Oh, Dios mío, no me digas que olvidé un bolígrafo. Scott no pudo evitar sonreír. La chica era Allison y había algo magnético en ella. Sus sentidos de lobo se despertaron y sintió una atracción inexplicable hacia ella. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, la puerta del aula se abrió y entró la directora, seguida de Allison. Ella es Allison Argent, una nueva estudiante de Beacon Hills High. Por favor, hagan todo lo posible para darle la bienvenida. Scott abrió un poco los ojos. En ese momento, lo único en lo que podía concentrarse era en su presencia. Había algo innegablemente cautivador en ella, algo que lo atraía a un nivel más profundo. La observó mientras escudriñaba la habitación y sus ojos finalmente se posaron en el asiento vacío detrás de él. Sin pensarlo, Scott metió la mano en su bolso, sacó su bolígrafo de repuesto y lo sostuvo en alto hacia ella mientras pasaba. Oye, olvidaste esto, dijo suavemente, mostrándole una sonrisa confiada. Allison se detuvo y su expresión se suavizó con una sonrisa de agradecimiento. Vaya, gracias. Creo que te debo una. No te preocupes por eso, respondió Scott con tono despreocupado. Solo estoy haciendo mi parte para salvar el día. Ella se rió suavemente y Scott sintió que una oleada de calor se extendía por todo su cuerpo. Hubo algo eléctrico en el breve contacto de sus dedos cuando ella tomó el bolígrafo de su mano. Se reclinó en su silla, con el corazón acelerado un poco más de lo habitual. Mientras la profesora reanudaba la lección, Scott echó un vistazo por encima del hombro. Allison ya estaba concentrada en tomar notas, pero no podía quitarse de encima la sensación de que ese era el comienzo de algo grande. Tal vez fuera el lobo que llevaba dentro, o tal vez fuera simplemente su confianza natural, pero lo sabía, esa era la chica. Styles le dio un codazo y le susurró, amigo, eso fue muy suave. ¿Has estado tomando lecciones de coqueteo a mis espaldas o algo así? Scott sonrió con sorna, manteniendo la mirada al frente. Tal vez sea que soy naturalmente bueno en eso. Styles se rió entre dientes, claramente impresionado. Bueno, sea lo que sea, está funcionando. Ni siquiera tartamudeaste esta vez. Estoy orgulloso de ti, amigo.
Sí, bueno, estoy lleno de sorpresas estos días, murmuró Scott, mientras su mente regresaba a sus nuevos poderes. La campana sonó y lo sacó de sus pensamientos. Scott se puso de pie, estirando sus extremidades, listo para aceptar lo que el día le deparara. ¿Estás listo para la próxima clase?, le preguntó a Styles, quien ya estaba apurado por recoger sus cosas. Amigo, ¿esa fue solo la primera clase? Este día se va a hacer interminable, respondió Styles, poniendo los ojos en blanco de manera dramática. Mientras salían del aula, Allison lo alcanzó. Hola, Scott, ¿no? Se acercó a él. Gracias de nuevo por el bolígrafo. Realmente te debo una, dijo, con su sonrisa tan brillante como antes. Scott le devolvió la sonrisa y respondió con suavidad, Scott McCall, sintiéndose más a gusto que en todo el día. De nada. Avísame si necesitas algo más. Bueno, Scott McCall, me aseguraré de recordarlo, se rió levemente y eso le provocó una oleada de calidez. Entonces, ¿qué pasa con este lugar? Me siento como si hubiera entrado en una película de terror con ese cuerpo en el bosque y todo eso. Scott miró a Styles, que fingía tener arcadas de forma dramática, y luego se volvió hacia Allison. Puede ser un poco intenso por aquí, pero no es tan malo una vez que te acostumbras. Quédate conmigo y te mantendré alejada de los problemas. Allison levantó una ceja, claramente divertida. ¿De verdad? ¿Crees que estás preparada para eso? Por supuesto, dijo Scott con gran confianza. Ella sonrió y Scott sintió que el corazón le latía con fuerza. Estaba listo para ver a dónde podría conducir esa conexión con Allison. Veamos en qué lío nos podemos meter entonces, dijo ella, con los ojos brillando con picardía. Scott no pudo evitar sonreír aún más. Almohadilla capítulo 7, capítulo 6, enfrentamiento de Lecroux. Scott estiró los brazos y soltó un bostezo aburrido cuando sonó la campana que anunciaba el final de otra clase aburrida. No era exactamente el tipo de persona que se queda sentado tranquilamente en clase y finge estar interesado en el álgebra. Mientras se colgaba la mochila al hombro, vio a Allison recogiendo sus cosas unas cuantas filas más allá. Sonrió para sí mismo. Era hora de poner en marcha su encanto. Se acercó a ella y le dijo, «Hola, Allison». Ella levantó la vista y su rostro se iluminó con una sonrisa. «Oh, hola, Scott. ¿Tienes algún plan después de la escuela?», preguntó Scott, apoyándose en el escritorio junto a ella, con un tono confiado pero amistoso. «En realidad no», respondió Allison, curiosa. «¿Por qué?». «Bueno», empezó Scott, «me preguntaba si querías verme jugar a Lecroux. Ya sabes, no es gran cosa, solo me veo corriendo y siendo un poco mejor que los demás en el campo». Le guiñó el ojo con picardía. Allison alzó una ceja, divertida. «¿Lecroux? He oído hablar de él, pero no sé muy bien qué es». «¿Es como, el fútbol?». Scott se rió suavemente. «No exactamente. Es como el hockey sobre césped, pero con palos que tienen redes en los extremos. Honestamente, es el único juego que le interesa a la gente aquí». Se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Es bastante aburrido, si me preguntas. Pero pensé que debería intentarlo. ¿Quién sabe? Tal vez me sorprenda a mí mismo». Allison se rió de su actitud indiferente. «Estás jugando, pero ¿te parece aburrido? Eso es, interesante». «Me gustan los desafíos», dijo Oscar encogiéndose de hombros y sonriendo aún más. «Y si estás ahí, tal vez sea un poco menos aburrido». Sus mejillas se sonrojaron levemente ante el cumplido. «Está bien, Scott McCall. Iré a verte. Pero solo si prometes dar lo mejor de ti». Scott sonrió, satisfecho con la respuesta. «Trato hecho. No te defraudaré». Cuando se separaron, Scott no pudo evitar sentir una chispa de emoción. Más tarde, Scott y Styles se encontraban en el vestuario, preparándose para la práctica de Lecroux. Scott ya estaba a medio vestirse cuando Styles comenzó a divagar. «¿En serio vas a abandonarme en el banco?», gruñó Styles, poniéndose la camiseta por la cabeza. «Vamos, tío. ¿Con quién se supone que voy a hablar mientras Jackson se pavonea por ahí, actuando como si fuera el dueño del lugar?». Scott sonrió mientras se ajustaba las sombreras. «Siempre podrías intentar, no sé, mirar el partido». Styles le lanzó una mirada. «¿Mirar el partido? ¿Quién hace eso?». «Estoy allí para ofrecer mis comentarios sarcásticos y comentarios mordaces sobre Jackson. Además, ya sabes, apoyo moral para mi mejor amigo. Pero si estás en el campo». «Tranquilo, Styles», dijo Scott en tono burlón. «Seguiré aquí para burlarme de Jackson contigo después del partido».
Además, puede que disfrutes viéndome patear traseros ahí fuera. Styles se burló. Oh, estoy seguro de que lo haré. Pero para que quede claro, si no lograste pasar el corte, no seré tu apoyo moral. Scott se rió. No te preocupes. Lo tengo bajo control. Gracias a su dominio sobre sus habilidades, Scott tenía pleno dominio de sus poderes de lobo, incluso en una situación de mucho estrés como un partido de lacrosse. No tendría que contenerse mucho, pero tampoco iba a presumir demasiado. Solo lo suficiente para asegurarse de que Jackson supiera quién era el verdadero alfa en el campo. Cuando entraron al campo de lacrosse, los ojos de Scott se encontraron inmediatamente con Allison en las gradas. Estaba sentada junto a Lydia, que parecía desinteresada, como siempre, pero Allison. Ella lo estaba mirando. Eso por sí solo fue suficiente para hacer que Scott quisiera esforzarse un poco más. Oye, Scott, susurró Styles, dándole un codazo mientras se dirigían a sus posiciones. Allison te está observando. Scott sonrió. Por supuesto que lo es. Soy un buen partido. Vaya, la confianza de alguien definitivamente ha subido de nivel, bromeó Styles. Ya ni siquiera te reconozco. Scott se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Las cosas cambian. Jackson, que ya estaba en el campo, los vio desde el otro lado y se burló. Cal, trata de no hacer el ridículo ahí afuera. Esto no es como correr por el bosque con tu amigo perdedor. Scott no mordió el anzuelo. En cambio, simplemente le dirigió a Jackson una mirada tranquila y cómplice, de esas que dicen mucho sin decir palabra. Jackson ni siquiera estaba en su radar. Sonó el silbato y comenzó el partido. Desde el principio, Scott sintió que sus sentidos se agudizaban. El sonido de la pelota al pasar por el aire, los pasos de sus compañeros, el murmullo de la multitud, todo le llegaba con gran detalle. Pero con su control, no era abrumador. Era empoderador. Scott se movía sin esfuerzo por el campo, y su velocidad mejorada hacía que pareciera que se deslizaba sobre sus oponentes. Mantenía su fuerza bajo control, asegurándose de no llamar demasiado la atención, pero estaba claro para todos que había algo diferente en él. La forma en que manejaba el balón, la forma en que esquivaba a los defensores, la forma en que marcaba gol tras gol sin esfuerzo, todo dejaba a la multitud asombrada. Cal está que arde, gritó el entrenador Finstock desde la banda, apenas pudiendo contener su emoción. Eso es todo, Cal. Sigue así. Muéstrales cómo se hace. Desde las gradas, Allison aplaudió junto con Styles cada vez que Scott hacía una jugada. Lydia, por otro lado, estaba visiblemente molesta. Sus ojos iban de Scott a Jackson, claramente molesta porque Scott estaba superando a su novio. Al final del partido, Scott había anotado más de la mitad de los puntos del equipo, lo que les permitió obtener una victoria decisiva. Mientras el equipo se reunía en el campo, chocando las manos y celebrando, el entrenador Finstock se acercó a Scott y le dio una palmada en la espalda. Cal, fue increíble. Te nombraré co-capitán junto con Jackson, declaró Finstock, como si fuera el mayor honor que podía otorgar. Scott, que aún respiraba con normalidad, sacudió la cabeza. Gracias, entrenador, pero no. Finstock parpadeó confundido. No. ¿Qué quieres decir con que no? Quiero decir, seré el capitán o no jugaré, dijo Scott con seguridad, mirando a Jackson, que lo miraba fijamente desde unos pocos pies de distancia. Jackson puede ser el capitán cuando no estoy en el campo. Pero cuando lo estoy, soy el líder. El entrenador se quedó desconcertado por un momento, pero después de ver la actuación de Scott, no pudo discutir. Está bien, Cal. Eres el capitán. Jackson estaba furioso y su rostro se contrajo de ira, pero Scott ni siquiera le dedicó una mirada. Sus ojos estaban puestos en Allison, que bajaba de las gradas hacia él. Scott. Gritó Allison, sonriendo de oreja a oreja mientras se acercaba a él. Estuviste increíble. Scott sonrió y sintió una oleada de orgullo ante sus palabras. Gracias. Te dije que intentaría hacerlo interesante. Allison se rió y sus ojos brillaron de admiración. Definitivamente lo hiciste. Nunca había visto a nadie tocar así. Bueno, tuve una motivación extra, dijo Scott suavemente y con tono coqueto. Allison se sonrojó levemente y se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Bueno, tendré que ir a ver más partidos entonces. Scott se rió entre dientes. Me gustaría eso. Mientras estaban allí, mientras la multitud se dispersaba y el sol se ponía detrás de ellos, Scott se sintió como si estuviera en la cima del mundo. Tenía la atención de Allison, el respeto de su equipo y el control total de sus habilidades. Pero en el fondo, Scott sabía que esto era solo el comienzo.
Había desafíos más grandes por delante, fuerzas sobrenaturales, enemigos peligrosos y la responsabilidad que conllevaban sus poderes. Pero por ahora, mientras disfrutaba del resplandor de su victoria y de la sonrisa de Allison, se permitió disfrutar del momento. Al fin y al cabo, tenía tiempo de sobra para ocuparse del resto. Almohadilla capítulo 8, capítulo 7, un encuentro casual. El olor antiséptico inundó la clínica veterinaria cuando Oscar abrió la puerta y se escuchó un suave zumbido de luces fluorescentes sobre él. Le gustaba trabajar allí, el ambiente tranquilo y la rutina constante. Le daba tiempo para pensar, algo que necesitaba ahora más que nunca con todos los cambios que estaban ocurriendo en su interior. Después del partido de Lacrosse que había jugado antes, Scott se había sentido aún más seguro de su nueva vida. Tan pronto como entró, Scott notó que Deaton estaba junto a la puerta. «Hola, Scott», saludó Deaton con su habitual tono tranquilo. «Tengo que salir un rato. ¿Te importaría cerrar después de alimentar a los animales y limpiar?» Scott le dirigió una sonrisa relajada. «No hay problema. Lo tengo cubierto». Deaton asintió y le dirigió una mirada que Scott no pudo identificar. Era casi como si supiera que hoy Scott era diferente. «Muy bien. Confío en que todo estará en buenas manos». Dicho esto, Deaton se subió a su coche y se marchó, dejando a Scott solo en la clínica. Mientras Scott se movía por detrás, preparándose para alimentar a los animales, sintió el cambio en el aire casi de inmediato. Los perros en sus jaulas pasaron de ladrar con entusiasmo a gemir, con las colas metidas entre las patas. Los gatos, normalmente distantes e indiferentes, bufaban y se paseaban ansiosos en sus jaulas. Scott frunció el ceño al darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Es por mi culpa? Aunque tenía un dominio absoluto sobre sus habilidades, Scott no se había acostumbrado del todo a cómo su presencia afectaba a los animales. Su aura natural de hombre lobo era poderosa y las criaturas de la clínica podían sentirla. Las ponía nerviosas, incluso las asustaba. Scott cerró los ojos y se concentró, buscando en su interior la energía invisible que irradiaba. «Cálmate», murmuró Scott para sí mismo, trabajando para controlar la fuerza dentro de él. Le tomó unos momentos, pero pronto sintió el cambio. Su aura se suavizó y los perros dejaron de gemir. Los gatos volvieron a sus miradas irritadas habituales, aunque uno de ellos todavía golpeaba los barrotes de su jaula por si acaso. Satisfecho, Scott sonrió para sí mismo. Esto se estaba volviendo más fácil. Justo cuando terminaba de alimentar al último de los animales, el sonido de un auto que se acercaba a la puerta le llamó la atención. Frunció el ceño y se secó las manos mientras se dirigía hacia la puerta. Era tarde, así que quienquiera que estuviera allí necesitaba algo urgente. Cuando abrió la puerta, Scott abrió los ojos de par en par, sorprendido. Allí estaba Allison, con aspecto agotado y preocupado. Su cabello estaba húmedo por la llovizna del exterior y su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y pánico. «Allison», preguntó Scott, dando un paso adelante. «¿Qué está pasando?» Scott suspiró, visiblemente molesta. «Creo que choqué contra algo. No fue mi intención, pero no pude detenerme a tiempo. No sabía qué hacer y no quería dejarlo ahí». Scott frunció el ceño con preocupación. «¿Eso? ¿Qué quieres decir?» Allison señaló su coche, aparcado justo en la puerta de la clínica. «Es un perro. Creo que está herido. Está en el maletero. No sabía a dónde ir, así que vine aquí». Sin perder el ritmo, Scott la siguió hasta el coche. Cuando llegaron, ella abrió el maletero y vio a un perro grande acurrucado en la parte trasera. El animal gruñía suavemente, claramente asustado y dolorido. Scott pudo percibir su miedo de inmediato. Pero más que eso, pudo sentir la tensión de Allison, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras estaba de pie junto a él. «Yo, no creo que le duela demasiado, pero no me deja acercarme», dijo Allison con voz temblorosa. Scott le puso una mano suave en el hombro y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Tranquila. Solo tiene miedo». Ella dejó escapar un suspiro tembloroso y asintió, aunque todavía estaba claramente nerviosa. «Ya somos dos». La sonrisa de Scott se ensanchó un poco. «Déjame ver si tengo más suerte». Se arrodilló junto al coche y emitió unos suaves ruidos tranquilizadores a medida que se acercaba al perro. Poco a poco, liberó un poco de su aura, lo suficiente para calmar al animal sin abrumarlo. El perro dejó de gruñir y bajó las orejas mientras se relajaba un poco en su presencia. Scott extendió la mano con cuidado y, para su alivio, el perro le dejó tocar su pelaje. Después de un momento, lo levantó suavemente del maletero. «¿Ves?», dijo Scott, mirándola de reojo. «No hay problema». Allison lo miró con los ojos muy abiertos y asombrada.
¿Cómo lo hiciste? No me dejaba acercarme. Scott se rió suavemente. Supongo que tengo un don especial con los animales. Juntos llevaron al perro al interior de la clínica. Después de una rápida inspección, Scott se sintió aliviado al ver que el perro no estaba demasiado herido, solo una pequeña herida en la pata. Le vendó con cuidado mientras Allison permanecía cerca, su ansiedad finalmente comenzaba a desaparecer. Allison se alejó por un momento y regresó vistiendo una de las viejas sudaderas con capucha de Scott, su ropa húmeda cambiada por algo cálido y seco. Gracias por hacer esto, dijo mientras volvía a entrar en la habitación. Lo miró con una sonrisa tímida y se ajustó aún más la sudadera con capucha. Me asusté por completo. Como una niña total. Scott levantó la vista del perro y sus ojos brillaron divertidos. Eres una niña, Allison. Ella puso los ojos en blanco, pero sonrió. Me asusté como una niña, y no soy una niña. Al menos, no pensé que lo fuera. Scott inclinó la cabeza y la miró con curiosidad. Ah, sí. ¿Qué tipo de chica eres? Allison dudó un momento antes de sonreír. Más dura que eso. Al menos, eso pensé yo. Scott se reclinó y apoyó los brazos en la encimera mientras la observaba. Oye, si te hace sentir mejor, probablemente yo hubiera llorado. Un llanto horrible y total. Y no me refiero a lágrimas masculinas, sino a la mayor y más patética de las crisis de chicas. Eso finalmente la hizo reír. Sí, claro. Scott sonrió. Lo digo en serio. Sería un desastre. Allison se rió de nuevo y sacudió la cabeza. Eres ridícula. Ridículamente encantador, querrás decir. Allison puso los ojos en blanco, pero sonrió. Su estado de ánimo se vio claramente mejorado. Bueno, tal vez eso también. Scott terminó de vendar a la perrita y miró a Allison. Se pondrá bien. Hiciste lo correcto al traerla aquí. ¿Quieres intentar acariciarla ahora? Allison dudó, pero después de que Scott la tranquilizara, extendió la mano y acarició suavemente el pelaje del perro. El animal pareció relajarse aún más bajo su toque y Scott sonrió mientras lo observaba. Le gustas, dijo, ahora con voz más suave. Quizás se dé cuenta de que no eres una chica femenina después de todo. Allison lo miró y se dio cuenta de la forma en que la estaba observando. ¿Qué? Scott parpadeó y de repente se dio cuenta de que lo había estado mirando. Lo siento. Me disculpo si esto es un poco atrevido, pero creo que eres absolutamente hermosa. Allison se sonrojó y sus mejillas se tiñeron de rosa mientras reía nerviosamente. Ahora mismo estoy hecha un desastre. He estado llorando, estoy empapada y llevo puesta tu sudadera. Scott extendió la mano y le secó suavemente una lágrima que le caía por la mejilla. Aún eres hermosa. El momento se prolongó un segundo más antes de que Scott finalmente volviera a hablar. Entonces, me preguntaba. ¿Te gustaría ir a la fiesta de Lidia conmigo? Allison dudó un momento, claramente sorprendida por la invitación. No me gustan mucho las fiestas, admitió en voz baja. Scott sonrió sin perder el ritmo. Está bien. ¿Qué tal si nos saltamos la fiesta el sábado y te invito a salir el domingo? Solo los dos. ¿Qué te parece? El rostro de Allison se iluminó con una sonrisa radiante. Definitivamente sí. El corazón de Scott se hinchó ante su respuesta y su confianza solo se hizo más fuerte. Almohadilla capítulo 9, capítulo 8, el amor de una madre y la deuda de un padre. Después de ver cómo el coche de Allison se alejaba en la oscuridad de la noche, Scott cerró la puerta de la clínica y se apoyó en ella un momento. Su mente repasó los acontecimientos de la noche y una pequeña sonrisa se extendió por su rostro. Todo se sentía bien, mejor que bien, en realidad. Había logrado conectarse con Allison de una manera que el Scott original probablemente nunca podría, y su vida se estaba alineando lenta pero seguramente con su plan. Se sentía bien. Scott respiró hondo, cerró la puerta de la clínica y se dirigió a casa, pensando en lo que le esperaba. Esta noche no se trataba solo de él. Quería hacer algo bueno por su madre. Al menos, ella se lo merecía, pensó. Cuando Scott llegó a casa, la cocina se llenó del cálido aroma de algo delicioso que se estaba cocinando en la estufa. Había decidido preparar la cena para Melissa, algo que rara vez ocurría, pero que sabía que la haría feliz. La estufa chisporroteaba mientras giraba la sartén y el vapor se elevaba hacia el aire. Ajo, cebolla y verduras mezclados con pollo, un simple salteado que llenó la pequeña cocina de ricos aromas. Scott tarareó para sí mismo, sintiéndose sorprendentemente relajado. Justo cuando estaba poniendo la mesa, escuchó el sonido familiar de la puerta principal al abrirse.
Su madre, Melissa McCall, entró por la puerta con su expresión habitual de agotamiento después de un largo día en el hospital. Pero cuando vio a Scott de pie en la cocina, con un delantal atado a la cintura y la cena casi lista, su mirada cansada se transformó en una de total sorpresa. Scott. La voz de Melissa estaba llena de curiosidad y un poco de incredulidad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás cocinando? Scott le dirigió una sonrisa confiada y colocó un plato de comida frente a su silla. Sí, pensé que sería una buena idea intentarlo. Ya sabes, quitarme un poco de peso de encima. Melissa enarcó una ceja y miró la comida con desconfianza antes de sonreír. No creo haberte visto nunca cerca de la estufa a menos que estuvieras preparando ramen instantáneo. ¿Cuál es la ocasión? Scott se rió entre dientes y se sentó frente a ella. No es para tanto. Pensé que ya era hora de hacer algo bueno por ti. Ella lo miró, todavía claramente sorprendida, pero conmovida por el gesto. Bueno, no voy a decir que no a eso. Esto se ve increíble. No sabía que lo tenías dentro. Dio un mordisco, levantando aún más las cejas. De hecho, también sabe increíble. Scott sonrió. Aprendo rápido. Comieron en un cómodo silencio durante unos minutos antes de que la curiosidad de Melissa volviera a apoderarse de ella. Está bien, cuéntamelo. ¿Qué provocó? ¿Esto? Nunca has cocinado para mí antes. Scott se reclinó en su silla y su sonrisa se suavizó al mirar a su madre. Ella había hecho tanto por él, lo había criado sola, había trabajado incontables horas para mantenerlo y siempre lo había apoyado. Ella era su pilar y él no necesitaba su conocimiento de viaje en el tiempo para saber lo importante que era. Supongo que he estado pensando, comenzó, en lo mucho que has hecho por mí. Has trabajado muy duro, mamá. Y no lo digo lo suficiente, pero estoy orgulloso de ti. Melissa parpadeó, claramente sorprendida por su repentina sinceridad. Scott, te lo agradezco, pero no tienes por qué. No, lo digo en serio, interrumpió Scott con voz firme. Has estado haciendo todo por mí desde que papá se fue. Trabajas horas locas, mantienes todo en orden y nunca te quejas. Tengo suerte de tenerte. Sus ojos se suavizaron y, por un momento, Scott creyó verlos brillar con lágrimas. Pero Melissa McCall era fuerte, más fuerte que cualquier otra persona que Scott conociera. Le dedicó una cálida sonrisa y extendió la mano por encima de la mesa para apretarle la suya. Gracias, Scott. Eso significa más de lo que crees. Se quedaron sentados en silencio unos momentos más, mientras el peso de la conversación se apoderaba de ellos. Pero entonces Scott se aclaró la garganta y cambió de tema para centrarse en el verdadero motivo por el que quería hablar esa noche. En realidad, hay algo que quería preguntarte, dijo Scott, inclinándose ligeramente hacia adelante. He estado pensando en comprarme un coche. Melissa volvió a levantar las cejas. ¿Un coche? Sí, asintió Scott. Sé que no es algo de lo que hayamos hablado antes y no quiero presionarte más, pero estaba pensando, tal vez podría preguntarle a papá. La expresión de Melissa cambió al instante y su sonrisa se desvaneció. ¿Tu padre? Scott la miró a los ojos, con un tono confiado pero amable. Mira, sé que no ha estado exactamente por aquí. Ha sido básicamente un inútil, para ser honesto. Pero tiene el dinero, ¿no? Y nunca le he pedido nada. Ni una sola vez desde que se fue. Tal vez sea hora de que me dé algo, ¿sabes? Los labios de Melissa se apretaron hasta formar una fina línea mientras procesaba sus palabras. Scott se dio cuenta de que el tema de su padre todavía le dolía. Pero después de unos momentos, suspiró suavemente y se pasó una mano por el cabello. No tienes que pedirle nada, Scott, dijo en voz baja. Puedo ahorrar. Me llevará algo de tiempo, pero te conseguiré un coche. Sabes que lo haría si pudiera. Scott sonrió cálidamente y sacudió la cabeza. Lo sé, mamá. Y te lo agradezco. Pero no quiero que tengas que preocuparte por eso. Papá está ahí afuera viviendo su vida, sin pensar apenas en nosotros. Ya es hora de que dé un paso adelante y haga algo por mí. ¿No crees? Melissa lo miró, sus ojos escrutando su rostro por un largo momento antes de suspirar nuevamente, esta vez con resignación. Supongo que tal vez tengas razón. Él te debe mucho. Scott asintió. Exactamente. Hubo otra pausa y luego Melissa finalmente volvió a sonreír, aunque esta vez fue un poco más agridulce. Has crecido mucho últimamente. Eres diferente. Scott no pudo evitar reírse suavemente ante la ironía de sus palabras. Si tan solo ella supiera. Sí, bueno, supongo que acabo de darme cuenta de que necesito tomar el control de las cosas. No tiene sentido esperar, ¿verdad?
A la mañana siguiente, Scott se despertó temprano, sintiéndose renovado y concentrado. Era un día tranquilo en la escuela, sin clases programadas por la mañana. Un momento perfecto, en realidad, porque tenía algo importante que hacer. Styles necesitaba saber la verdad sobre lo que estaba sucediendo, sobre la mordedura, los cambios, los poderes. No había forma de que Scott pudiera ocultárselo por mucho más tiempo y, además, no quería hacerlo. Styles era su mejor amigo y habían pasado por muchas cosas juntos como para que Scott ocultara algo así. Scott agarró su teléfono y le envió un mensaje de texto a Styles. Oye, ¿puedes venir esta mañana? Hay algo que necesito decirte. En cuestión de segundos, su teléfono vibró con una respuesta. En camino. ¿Qué pasa? Scott sonrió, sabiendo que Styles probablemente estaría esperando alguna conspiración descabellada o una broma divertida. No se lo iba a esperar. Media hora después, Styles irrumpió en la casa de Scott, lleno de su habitual energía y curiosidad. Muy bien, Cal, dijo Styles, dejándose caer en el sofá. ¿Cuál es el gran misterio? Estás siendo críptico y eso no me gusta. Scott se apoyó contra la pared, cruzó los brazos y le dedicó a Styles una pequeña sonrisa. ¿Vas a querer sentarte para esto? Styles levantó una ceja, ya sentado. Amigo, literalmente me estoy sentando. Scott se rió entre dientes. Está bien, está bien. Pero no te asustes, ¿de acuerdo? Solo, déjame explicarte. Styles se inclinó hacia adelante de inmediato, con los ojos muy abiertos por la emoción. Oh, Dios, esto va a ser bueno, ¿no? Por favor, dime que son extraterrestres. O experimentos del gobierno. Oh. No son extraterrestres, interrumpió Scott, todavía sonriendo. Es, algo más. Hubo una pausa mientras Scott respiraba profundamente. Allá vamos. ¿Sabes cómo me mordieron la otra noche en el bosque? Empezó Scott. Styles asintió, su expresión repentinamente seria. Sí, por supuesto. Por esa cosa. ¿Qué era? Scott miró a su mejor amigo a los ojos, con voz firme y tranquila. Era un hombre lobo, Styles. Y ahora, yo también lo soy. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Styles miró a Scott con la boca ligeramente abierta, como si estuviera tratando de procesar las palabras. Entonces, al más puro estilo de Styles, soltó, espera, ¿qué? ¿Los hombres lobos son reales? ¿Y tú eres uno de ellos? Scott asintió y su sonrisa se hizo más amplia al ver a Styles luchar por entenderlo. Sí, ahora soy un hombre lobo. Y antes de que preguntes, sí, tengo una fuerza increíble, sentidos agudizados y soy básicamente imparable en el campo de Lecrosse. Styles parpadeó, todavía intentando alcanzarlo. Amigo. Esto es, una locura. Scott se rió, aliviado de finalmente compartir la verdad. Sí, bienvenido a mi mundo. Mientras Styles permanecía sentado allí, intentando comprenderlo todo, Scott sintió una extraña sensación de paz. Por primera vez desde que todo había cambiado, ya no se escondía. Ahora esa era su vida, poder, control, confianza, y estaba listo para lo que viniera después. Almohadilla capítulo 10, capítulo 9, un gremlin. Scott se reclinó en el sofá y observó a Styles con una amplia sonrisa mientras procesaba la revelación. Había sido un torbellino de emociones para ambos, en un momento eran mejores amigos lidiando con la vida cotidiana y, al siguiente, Scott era un hombre lobo con poderes que podían cambiarlo todo. Ahora, cuando la adrenalina de su confesión comenzaba a calmarse, los dos se quedaron con más preguntas que respuestas. Styles seguía caminando de un lado a otro por la sala de estar de Scott, con el cerebro trabajando horas extras mientras intentaba darle sentido a todo. Está bien, déjame aclarar esto, puedes oír, oler y ver todo, ¿verdad? Superfuerza, reflejos increíblemente rápidos, todo lo que necesitas para ser un hombre lobo. Scott asintió, divertido. Sí, es cierto. ¿Y tú no? ¿Pierdes el control o te conviertes en una bestia rabiosa durante la luna llena? Scott se rió entre dientes. No. Lo tengo bajo control. Domino mis poderes o algo así. Styles dejó de caminar de un lado a otro y entrecerró los ojos. Bien. ¿Y qué si yo también quisiera convertirme en hombre lobo? ¿Podrías morderme y quizás sería como tú? Scott alzó una ceja y había un brillo burlón en sus ojos. Técnicamente, sí. Pero conociéndote, Styles, no te convertirías en un hombre lobo. Probablemente te convertirías en un, no sé, un gremlin.
Styles se quedó paralizado a medio paso, luego giró la cabeza hacia Scott, con una mirada de indignación fingida en su rostro. ¿Un gremlin? ¿En serio? Scott se echó a reír, incapaz de contenerse ante la imagen mental de Styles como una criatura pequeña y traviesa que causaba caos en todas partes. Sí. Serías un pequeño monstruo, probablemente mordiendo cables, tirando cosas al suelo y definitivamente causando caos en la escuela. Styles fingió estar ofendido y cruzó los brazos sobre el pecho. Oh, eres muy gracioso. Sigue hablando, Cal, y te mostraré la furia de un gremlin. Antes de que Scott pudiera responder, Styles se abalanzó sobre él y lo tiró al sofá. Los dos amigos terminaron en una pelea simulada de lucha libre, en la que Scott se contuvo lo suficiente para que fuera divertido. Styles, siempre el perdedor, hizo todo lo posible para inmovilizar a Scott, pero rápidamente se dio cuenta de que era como luchar contra una pared de ladrillos. Amigo, ahora eres como un tanque. Gruñó Styles, intentando empujar a Scott pero fallando miserablemente. Scott se rió aún más fuerte y puso a Styles boca arriba sin esfuerzo. Te lo dije, hombre. Super fuerza. Después de unos minutos de lucha y risas, los dos finalmente se desplomaron en el sofá, sin aliento pero todavía sonriendo como idiotas. Se sentía bien, normal, incluso, a pesar de todo lo que había cambiado. Styles, siempre tan rápido de pensar, fue el primero en volver al tema. Se sentó, se secó el sudor de la frente y miró a Scott con una expresión más seria. Está bien, no vamos a convertirme en un gremlin, todavía. Pero tenemos que averiguar qué está pasando con ese monstruo en el bosque. El que te mordió. Tiene que ser el mismo que mató a esa chica, ¿verdad? La sonrisa de Scott se desvaneció levemente y asintió. Sí, tiene que estar relacionado. Aún no sé quién o qué es, pero necesito averiguarlo. Styles asintió, su mente se puso a trabajar a toda velocidad. ¿Y estamos seguros de que es un hombre lobo? Podría ser otra cosa, ¿no? O tal vez haya más de ellos por ahí. Scott suspiró y se pasó una mano por el pelo. Es posible. No sabemos cuántas criaturas sobrenaturales hay ahí fuera, pero lo averiguaremos. Styles se reclinó en el sofá, con el ceño fruncido. Necesitamos un plan. No podemos andar por ahí persiguiendo monstruos en el bosque sin tener ni idea. ¿Y si esa cosa vuelve a perseguirte? O peor aún, ¿y si va a por Allison? Los ojos de Scott brillaron ante la mención de Allison. No permitiré que eso suceda. La protegeré. Styles lo miró con recelo. Sí, pero Scott, su familia. Aún no sabemos lo suficiente sobre ellos. ¿Y si son peligrosos? Dijiste que son cazadores. Como que cazan hombres lobo como tú. Scott apretó levemente la mandíbula y su confianza se mantuvo firme. Ellos no saben nada de mí y yo no les tengo miedo. Styles levantó las manos con exasperación. Amigo, son cazadores. Probablemente tengan armas y trampas y, no sé, años de experiencia matando criaturas sobrenaturales. No puedes entrar a esto sin hacer nada. Scott negó con la cabeza, todavía tranquilo pero ahora más serio. Mira, sé lo que son. Sé que la familia de Allison caza hombres lobo. Pero Allison no lo sabe. Ella es, diferente. Y no voy a dejar que la lastimen por algo de lo que ni siquiera es parte todavía. Styles lo miró fijamente, con una mezcla de preocupación y frustración en el rostro. Scott, lo entiendo, ¿vale? Te gusta, pero esto es serio. ¿Qué pasa si su padre se entera de lo tuyo? ¿O su madre? No se van a quedar sentados de brazos cruzados y dejar que salgas con su hija si descubren que eres un hombre lobo. Los ojos de Scott se entrecerraron levemente, un fuego ardía detrás de ellos. Entonces me ocuparé de eso. No voy a tenerles miedo, Styles. La intensidad de la voz de Scott sorprendió incluso a Styles, que parpadeó un par de veces antes de asentir lentamente. Está bien, está bien. Lo entiendo. No tienes miedo. Pero solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? No quiero verte lastimado por esto. La expresión de Scott se suavizó y le dirigió a Styles una sonrisa tranquilizadora. Estaré bien. Tengo esto bajo control. Styles no parecía del todo convencido, pero sabía que no debía discutir con Scott cuando tenía esa mirada en los ojos. Está bien, está bien. Pero prométeme una cosa. No más secretos, ¿de acuerdo? Estamos juntos en esto. Scott asintió. No más secretos. Lo prometo. Hubo un breve silencio mientras los dos amigos estaban sentados allí, el peso de la conversación se instalaba. Styles golpeó sus dedos contra el apoyabrazos, su mente todavía llena de preguntas y preocupaciones.
Entonces, dijo Styles después de un momento, tratando de aligerar el ambiente. Sobre esa mordedura, ¿en serio me estás diciendo que si me muerdes, probablemente me convertiría en un gremlin? Scott se rió entre dientes y la tensión se alivió mientras se reclinaba contra el sofá. No digo que esté garantizado, pero, definitivamente serías algo extraño. Styles sacudió la cabeza y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Eres el peor. Scott sonrió. Lo intento. Pasó otro momento de silencio antes de que Styles volviera a hablar, esta vez más seriamente. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? Scott pensó un momento antes de responder. Necesitamos averiguar más sobre este otro hombre lobo. Y necesitamos averiguar qué otras criaturas hay ahí afuera. Si hay más seres sobrenaturales en Beacon Hills, necesitamos saber sobre ellos. Aunque sabe quién es el alfa, no va a arruinar la diversión. Styles asintió. De acuerdo. Pero, ¿por dónde empezamos? Scott se puso de pie y caminó de un lado a otro mientras pensaba en ello. He estado pensando en ello. La mordedura ocurrió en el bosque, ¿no? Deberíamos empezar por ahí. Tal vez haya algo que se nos haya escapado. Huellas, un rastro de olor, cualquier cosa. Styles levantó una ceja. ¿Un rastro de olor? ¿En serio? Scott se encogió de hombros y sonrió con sorna. Ahora tengo super sentidos, ¿recuerdas? Más vale que los use. En ese momento, el teléfono de Styles sonó y él miró la pantalla. Wow. Tengo que irme. Papá me llama. Probablemente quiere saber por qué no estoy en casa preocupándome por la escuela o algo así. Scott se rió entre dientes. Buena suerte con eso. Styles se puso de pie, sin dejar de mirar su teléfono mientras caminaba hacia la puerta. Te avisaré si encuentro algo. Pero en serio, Scott, ten cuidado, ¿de acuerdo? Y, mantente alejado de la familia de Allison. Scott observó cómo Styles se marchaba, las palabras de su amigo flotando en el aire. Pero a pesar de las advertencias de Styles, Scott no podía quitarse de encima la sensación de que estaba en el camino correcto. No era el mismo Scott McCall de la línea de tiempo original. Era más fuerte, más inteligente y tenía el control. No iba a dejar que el miedo dictara su vida y, sin duda, no iba a dejar que nadie, ni siquiera la familia de Allison, se interpusiera en su camino. Mientras Scott permanecía allí, solo en la casa silenciosa, no pudo evitar sentir una oleada de determinación. El mundo estaba lleno de peligros, pero él no tenía miedo. Tenía el poder de proteger a las personas que le importaban. Y nada, ni los cazadores, ni los monstruos, ni siquiera lo desconocido, lo detendría. Almohadilla capítulo 11, capítulo 10, la nueva criatura. Después de que Styles se fue, Scott sintió que una familiar sensación de claridad lo invadía. La claridad de saber lo que se avecinaba y, sin embargo, la emoción de la incertidumbre sobre cómo sus acciones estaban cambiando la línea temporal. Tomó su teléfono y marcó un número al que no había llamado en un tiempo. La línea hizo clic y se escuchó la voz de su padre, ligeramente ronca pero familiar. Scott, ¿qué pasa? Hola, papá. Estaba pensando. Necesito un auto, dijo Scott, saltándose las bromas y yendo directo al grano. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿Un coche? Repitió su padre, un poco desconcertado. Sí. Algo fiable, nada demasiado llamativo, dijo Scott, inclinándose hacia atrás con naturalidad. Ya era hora de que hicieras algo por mí, ¿no crees? Su padre se rió entre dientes, pero había un dejo de inquietud en su voz. ¿Sabes? Tu madre y yo. Mamá ya está haciendo bastante. Ahora te toca a ti, la voz de Scott era firme, pero no enfadada. No era el mismo niño que se estremecía ante la idea de una confrontación. Sabía lo que se merecía. Después de una breve pausa, su padre cedió, está bien, lo investigaré. Hablamos más tarde. Gracias, papá, dijo Scott, colgando antes de que su padre pudiera decir algo más. Una vez superado ese problema, Scott se puso de pie y se estiró, sintiendo cómo la fuerza de su cuerpo mejorado se irradiaba a través de sus músculos. Decidió pasar el resto del día entrenando, si iba a enfrentarse a amenazas mayores que antes, tenía que estar preparado. Pero las horas pasaron volando y, después de una tarde aburrida en la escuela, se dirigió directamente a la clínica veterinaria para trabajar. Al día siguiente, después de otra clase que les emborrachó, Scott y Styles se encontraron caminando con dificultad por la reserva de Beacon Hills. El bosque era denso y el aire estaba cargado de olor a pino y tierra húmeda. Habían regresado al lugar donde todo comenzó, donde Scott había sido mordido y donde habían encontrado el cuerpo.
Esta vez, sin embargo, el sol brillaba y proyectaba largas sombras a través de los árboles a medida que se adentraban en la reserva. «Recuérdame de nuevo por qué estamos haciendo esto a plena luz del día», preguntó Styles, pisando un tronco caído y lanzando una mirada cautelosa al espeso bosque que los rodeaba. Scott sonrió. «Porque la última vez que lo hicimos en la oscuridad, nos atacó un hombre lobo, ¿recuerdas?» «Sí, pero ahora que eres un hombre lobo, ¿no deberíamos estar más seguros?», bromeó Styles, intentando sonar indiferente, pero fallando miserablemente. Estaba claramente nervioso. Scott se rió entre dientes, pero sus sentidos estaban en alerta máxima, escudriñando los alrededores. Sabía que algo se avecinaba. El malestar en su estómago no se debía solo a sus habituales excursiones al bosque. Algo más estaba mal. De repente, una figura oscura apareció frente a ellos, saliendo de detrás de los árboles. Scott entrecerró los ojos y reconoció al hombre al instante, aunque técnicamente era su primera reunión. Derek Hale, nacido el 10 de junio de 1961, es un actor y actor estadounidense. La reacción de Styles fue inmediata, su rostro pasó de cauteloso a lleno de pánico. «Oh, genial», él susurró con dureza. La mirada acerada de Derek pasó de Styles a Scott, evaluándolos a ambos antes de hablar, en voz baja y amenazante. «Estás invadiendo. Esta es una propiedad privada». Scott dio un paso adelante, completamente imperturbable ante el intento de intimidación de Derek. Sabía exactamente quién era Derek y qué era. Este no era el tímido y nervioso Scott de la línea de tiempo original. Era alguien que sabía todo sobre Derek Hale y no estaba ni un poco asustado. «No estamos aquí por vuestra tierra», dijo Scott con frialdad, con un tono divertido. «Estamos aquí por otra cosa. No sabréis por casualidad que hay un lobo alfa rebelde, ¿verdad?» Los ojos de Derek se oscurecieron. «Tienes que irte». Styles tiró de la manga de Scott y miró nerviosamente a ambos. «Scott, vámonos, hombre. Parece que este tipo se come a la gente en el desayuno». Pero Scott no se movió. Mantuvo la mirada fija en Derek, con voz suave pero cortante. «Tú también eres un lobo, ¿no? Pero no eres el que estamos buscando». La expresión de Derek se endureció, su mandíbula se apretó mientras la tensión llenaba el aire. «No sabes de lo que estás hablando», gruñó Derek, con una mirada de advertencia en sus ojos. Scott alzó una ceja. «Sí, lo sé. Pero tú no eres el alfa que buscamos. Él es mucho más fuerte que tú». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de que Derek estallara. Su rugido resonó por el bosque, poderoso y ensordecedor, pero Scott ni siquiera se inmutó. Mientras Styles saltaba hacia atrás, prácticamente tropezando con sus propios pies, Scott se mantuvo firme, con expresión tranquila. «Lo entiendo, te gusta gruñir», dijo Scott, con una voz cargada de diversión fingida. «Pero en serio, Derek, no hay necesidad de rugir. Si tienes algo que decir, dilo como una persona normal». Los puños de Derek se apretaron y su ira estalló, pero antes de que pudiera pasar algo más, un hedor nauseabundo los golpeó. Scott arrugó la nariz de inmediato. Era horrible, una mezcla de podredumbre y agua estancada, como el olor de un puerto abandonado por el que no había pasado un equipo de limpieza en décadas. «Ah, ¿qué es eso?», exclamó Styles, tapándose la nariz con la manga. El estómago de Scott se revolvió a medida que el olor se hizo más fuerte. Y entonces, de entre las sombras, surgió una criatura parecida a un demonio. Los ojos de Scott se abrieron de par en par al reconocer a la criatura que apareció ante sus ojos. Era exactamente como la recordaba de las historias y los videojuegos, un humanoide monstruoso de piel gris y podrida, sin pelo y ojos tan blancos como un lienzo en blanco. Sus dedos eran largos y huesudos, con garras afiladas en las puntas, y su boca estaba llena de dientes irregulares y amarillos. El hedor que emanaba de él era sofocante y repugnante. La criatura los miró con una especie de hambre que le provocó un escalofrío en la espalda a Scott. Pero lo que más le preocupaba a Scott no eran sus garras ni sus dientes, sino la forma en que la criatura fijaba su mirada en Styles, como si fuera la cosa más apetitosa que había visto en mucho tiempo. Styles se quedó paralizado, su voz apenas era un susurro. ¿Qué es eso? Incluso Derek parecía desconcertado, su habitual expresión estoica vaciló por un momento mientras sus ojos se dirigían a Scott, preguntándose en silencio si esa cosa era el lobo rebelde que habían estado buscando. Pero Scott lo sabía mejor. Esto no formaba parte de la línea de tiempo original. Ninguna criatura como esta había aparecido nunca en Beacon Hills, al menos no en la serie Teen Wolf. Scott entrecerró los ojos mientras daba un paso hacia la criatura, interponiéndose entre ella y Styles. «Bueno, esto es nuevo», murmuró en voz baja, luego miró a Derek y Styles con una sonrisa irónica.
Muy bien, amigos míos, eso de ahí es un ghoul. Una cosa desagradable, parecida a un demonio. Por lo general, ronda los cementerios por la noche, pero claramente, este decidió salir y jugar temprano. Los ojos de Styles se abrieron de par en par. ¿Un ghoul? Como el de los videojuegos. Scar asintió, con la mirada fija en la criatura. Sí. Le gusta comer carne humana. Styles palideció. Espera, ¿qué? ¿Corriéndose la carne, como una especie de zombi? No exactamente, dijo Scar, sin apartar la mirada de la criatura, que dio otro paso hacia adelante y clavó las garras en el suelo. Pero se acerca bastante. El ghoul emitió un gruñido gutural bajo, el sonido provocó escalofríos en sus espaldas. Se agazapó, con sus ojos codiciosos fijos en Styles mientras se preparaba para abalanzarse. Los labios de Scar se curvaron en una sonrisa de confianza. Ya había tenido que enfrentarse a monstruos en los juegos y ahora estaba a punto de enfrentarse a uno en la vida real. Hizo crujir los nudillos y su cuerpo se tensó con la preparación de un cazador. Derek, no interfieras, dijo con voz firme. Styles, quédate atrás. Voy a matarlo. Antes de que Derek pudiera protestar o Styles pudiera asustarse más, la mirada de Scar se agudizó y su lado lobo comenzó a salir a la superficie. Almohadilla capítulo 12, capítulo 11, la emoción de la primera pelea. Los ojos de Scar brillaron mientras miraba al ghoul que tenía delante. La criatura gruñó, sus ojos blancos brillaban de hambre, su hedor pútrido llenaba el aire. Scar podía oír sus gruñidos bajos, la tensión en sus músculos mientras se preparaba para atacar. A pesar del peligro inminente, Scar no estaba asustado. De hecho, sintió una oleada de emoción. Su corazón latía con anticipación, no con miedo. Esta era su primera pelea real desde que llegó a este mundo, y aunque todavía no había pasado por su primera luna llena y no podía transformarse por completo, tenía suficiente poder para manejar esto. Estaba seguro de eso. Sus garras se extendían desde sus dedos, armas afiladas y letales que brillaban en la luz que se desvanecía. Se sentían extrañas pero familiares al mismo tiempo, como un viejo instinto que despertaba dentro de él. Flexionó las manos, probándolas, antes de volver su atención al ghoul. Muy bien, veamos qué tienes, murmuró Scar en voz baja, con una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Detrás de él, Styles estaba prácticamente pegado a un árbol, su rostro era una mezcla de terror e incredulidad. Scar. ¿Estás seguro de que no quieres que Derek te ayude con esto? Su voz se quebró levemente. Scott miró por encima del hombro y le dedicó a Styles una sonrisa tranquilizadora. Relájate, Styles. Yo me encargo de esto. Derek, por otro lado, no era tan fácil de despachar. Se quedó a unos cuantos metros de distancia, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada por la frustración. No le gustaba que le dijeran que no se metiera en una pelea, especialmente si involucraba a un monstruo. Pero Scar había insistido, y ahora Derek lo estaba mirando, con los ojos ardiendo de incredulidad y rabia. No estás listo para esto, muchacho, gruñó Derek. Ni siquiera sabes cómo transformarte por completo. Scott se encogió de hombros, sin apartar la mirada del ghoul, que lo rodeaba como un depredador. No necesitas cambiar de forma para enfrentarte a este tipo. No es tan duro como parece. El necrófago emitió un gruñido gutural y luego se abalanzó. Se movió a una velocidad que habría pillado desprevenida a la mayoría de las personas, pero Scar ya estaba en movimiento. Se agachó, agudizando sus sentidos de lobo, y golpeó con sus garras el costado del necrófago. La criatura huyó y se tambaleó hacia atrás, pero sus heridas empezaron a sanar casi al instante y la carne desgarrada se unió con un chapoteo repugnante. Bueno, eso es molesto, murmuró Scar, aunque su sonrisa solo se amplió. El necrófago atacó de nuevo y atacó con sus afiladas garras el torso de Scar. Esquivó la mayoría de los golpes, pero uno le alcanzó en el brazo y le hizo sangrar. El dolor fue agudo, pero breve. Scar miró la herida cuando empezó a cerrarse casi tan rápido como la del necrófago. La emoción le provocó una descarga de adrenalina. Era su primera experiencia real de lo que significaba ser un hombre lobo. Su cuerpo se estaba adaptando, sanando y volviéndose más fuerte con cada segundo. Está bien, eso es genial, dijo Scar, maravillándose de la velocidad de su recuperación. El necrófago rugió de frustración y atacó de nuevo. Esta vez, Scar no lo esquivó. Se enfrentó a la criatura de frente, sus cuerpos chocaron en una ráfaga de garras y dientes. Las garras del necrófago rasparon el pecho de Scar, pero él apenas lo sintió. Tenía el control. Se sentía invencible. Las garras de Scar encontraron su objetivo una y otra vez, desgarrando la dura piel gris del necrófago. La criatura se tambaleó hacia atrás,
claramente herida pero aún sanando rápidamente. Styles, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la pelea, de repente recuperó la voz. Amigo. Le estás pateando el trasero. Quiero decir, en serio, esa cosa es como una especie de zombie mortal, y tú solo estás. Styles hizo una pausa, agitando las manos salvajemente en el aire, destruyéndola. Scott sonrió, sin apartar la vista del demonio. Aún no ha terminado, Styles. Derek observó la batalla con los ojos entrecerrados, su ira anterior lentamente dio paso a algo más, sorpresa, tal vez incluso respeto. Este chico, Scott, no era solo un aficionado que jugaba con poderes que no entendía. Estaba luchando con una confianza y una habilidad que Derek no había esperado. Para alguien que ni siquiera había pasado por su primera luna llena, Scott se estaba manejando mucho mejor que la mayoría de los nuevos hombres lobo. De hecho, Derek estaba comenzando a darse cuenta de que Scott en realidad podría ser más fuerte que él. Ese pensamiento hizo que Derek se sintiera incómodo. Mientras tanto, Scott se lo estaba pasando en grande. Cada puñetazo, cada zarpazo de sus garras se sentía más natural. Se movía con precisión, adaptándose rápidamente a la velocidad y fuerza del necrófago. El necrófago no era tan poderoso como Scott, pero era rápido, su capacidad de curación hacía que la pelea durara más de lo normal. Pero a Scott no le importaba. Se estaba divirtiendo. Con un repentino aumento de velocidad, el necrófago se abalanzó sobre la garganta de Scott y sus mandíbulas se abrieron a centímetros de su piel. Scott se hizo a un lado y contraatacó con un golpe de sus garras en la espalda del necrófago, que se estrelló contra el suelo. La criatura se puso de pie, pero Scott fue más rápido. Agarró al necrófago por el cuello y lo estrelló contra la tierra con la fuerza suficiente para hacer temblar el suelo. El ghoul se retorció, intentando liberarse, pero Scott lo sujetó sin esfuerzo. Su sonrisa se ensanchó. Creo que ya me he divertido lo suficiente por un día. Levantó sus garras y, con un movimiento rápido y preciso, las hundió en el pecho del necrófago. La criatura emitió un último y lastimero chillido antes de quedar inerte y su cuerpo se disolvió en cenizas cuando las garras de Scott le atravesaron el corazón. El silencio cayó sobre el claro. Scar estaba de pie sobre la pila de cenizas que una vez había sido el ghoul, respirando con dificultad pero sonriendo como un niño que acababa de ganar su videojuego favorito. Eso fue increíble, declaró Scar con voz llena de emoción. Styles, que había estado observando con los ojos muy abiertos, finalmente se relajó y soltó una risa nerviosa. Amigo, eso fue una locura. Acabas de matar a esa cosa. Como si nada. Scott se volvió hacia él, todavía sonriendo. Te dije que lo tenía bajo control. Derek, sin embargo, no estaba tan entusiasmado. Dio un paso adelante, con una mirada dura, aunque ahora había un dejo de cautela en ella. Eres más fuerte de lo que pensaba. Scar arqueó una ceja, claramente disfrutando del cumplido. Suena sorprendido. Derek entrecerró los ojos. Lo soy. No eres como ningún hombre lobo nuevo que haya visto antes. No deberías poder controlar tan bien tus poderes. Scott se encogió de hombros y retrajo las garras hacia sus dedos. Supongo que simplemente soy diferente. Styles resopló. Sí, diferente, es una forma de decirlo. La expresión de Derek se ensombreció. No sabes en lo que te estás metiendo, muchacho. Esto no es un juego. Scott lo miró a los ojos y su sonrisa se transformó en algo más serio. Sé exactamente en lo que me estoy metiendo, Derek. Más de lo que crees. Por un momento, Derek lo miró fijamente, sin saber qué pensar de este nuevo y seguro hombre lobo. Había esperado a un niño asustado, apenas capaz de manejar la realidad de ser un hombre lobo. Pero este Scott, había algo extraño en él, algo más. Y Derek no sabía si eso era algo bueno o no. Pero Scott no parecía preocupado. De hecho, parecía que todavía disfrutaba de la pelea. Miró a Styles y Derek y volvió a sonreír mientras la adrenalina aún corría por sus venas. Esa fue una de las cosas más emocionantes que he hecho en mi vida. Si así es ser un hombre lobo, creo que lo voy a disfrutar. Styles soltó una risa aliviada y sacudió la cabeza. Estás loco, hombre. Pero sí, eso estuvo muy bien. Scott se volvió hacia la pila de cenizas y su sonrisa se desvaneció levemente al pensar en lo que acababa de suceder. El ghoul no debía estar allí. Esto no era parte de la historia de Teen Wolf que él conocía. Algo estaba cambiando la línea temporal y él iba a averiguar qué. Pero por ahora, estaba feliz de haber ganado su primera pelea real. Gracias por leer. Si te gusta esta historia, considera dejar una reseña sincera. Almohadilla capítulo 13, capítulo 12, Amistad.
Las cenizas se arremolinaban en el aire, todavía asentándose tras la batalla. El pecho de Scott se agitaba con los restos de adrenalina y se sentía más vivo que nunca. Pero cuando el polvo se disipó y la realidad empezó a asentarse, los ojos de Derek, agudos y calculadores, se movieron de los restos del Ghoul a Scott. ¿Cómo sabes mi nombre? Derek hablaba en voz baja, con sospecha. Su tono dejaba claro que no estaba de humor para juegos. Ahora había un tono en él, una actitud defensiva que tenía poco que ver con lo que acababa de suceder y más con las heridas que el tiempo aún no había curado. Styles se movió inquieto junto a Scar, moviéndose torpemente antes de finalmente romper el silencio. Sé de ti por, ya sabes, el incendio. El que mató a tu familia. Styles vaciló, su voz se suavizó. Fue un gran problema por aquí. Los ojos de Derek se oscurecieron y su expresión era indescifrable. La mención del incendio, la tragedia que le había robado casi todo, fue como reabrir una vieja herida. Apretó los puños, pero no dijo nada. Scott, percibiendo la tensión, intervino. Yo también sé de ti por lo del incendio, dijo con tono sincero. Su mirada se cruzó con la de Derek y, por un breve instante, la bravuconería que Scott solía mostrar con tanta comodidad se suavizó. Lamento mucho lo que le pasó a tu familia. Durante unos segundos, solo se escuchó el sonido del viento susurrando entre los árboles. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas con un peso que ni siquiera Scott podía sacudirse de encima fácilmente. El rostro de Derek permaneció impasible, aunque había un destello de algo en sus ojos, dolor, ira, tal vez incluso gratitud. Pero fuera lo que fuese, se lo tragó rápidamente. La atmósfera se sentía cargada de emociones no expresadas y Scott, que nunca se queda en silencios incómodos, decidió cambiar de tema. Volvió a mirar el montón de cenizas que alguna vez fue el Ghoul y miró a Derek con una ceja levantada. ¿Alguna vez has visto uno de esos?, preguntó Scott, señalando los restos. Derek parpadeó, claramente aliviado por el cambio de conversación. No, admitió, descruzando los brazos mientras se relajaba un poco. Nunca he visto uno, pero he oído historias. Mi madre me habló una vez de los necrófagos. Son raros, pero peligrosos. Se alimentan de carne humana y su hedor los delata mucho antes de que ataquen. Miró el lugar donde había estado el necrófago, frunciendo el ceño. Pero nunca me había encontrado con uno antes de hoy. Supongo que es bueno que estuviera aquí entonces, bromeó Scott, mostrándole a Derek una sonrisa confiada. Derek le lanzó una mirada penetrante, pero no respondió. Aún desconfiaba de Scott, no estaba seguro de ese hombre lobo adolescente que parecía tener un poder que iba más allá de lo que debería. Scott, percibiendo la desconfianza de Derek pero sin molestarse demasiado por ello, juntó las manos. Bueno, ha sido divertido, Derek. Estoy seguro de que nos veremos por ahí. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y asintió hacia Styles. Vamos, Styles. Mientras se alejaban, Styles miró a Derek, que seguía observándolos con los ojos entrecerrados. No le agradamos, ¿verdad? Scott se encogió de hombros, completamente despreocupado. Bueno, ya cambiará de opinión. Styles levantó una ceja. Pareces bastante seguro de eso. Lo soy, respondió Scott, con un tono lleno de esa confianza relajada que había adquirido desde que llegó a este mundo. Derek es duro, pero no es el enemigo. Lo necesitaremos en algún momento. Solo necesita aprender que no soy como los otros hombres lobo que ha conocido. Styles resopló. Sí, no es broma. Eres como un código de trampa para todo este asunto sobrenatural. Scott sonrió, pero su sonrisa se desvaneció ligeramente cuando sus pensamientos cambiaron. Se dirigían hacia la clínica, pero la mente de Scott ya estaba en otra parte, pensando en el futuro, en los peligros que les aguardaban. Miró a Styles, que tarareaba una melodía en voz baja, aparentemente ajeno a la gravedad de lo que se avecinaba. Hola, Styles, dijo Scott de repente, su voz más seria de lo que había sido en todo el día. Styles dejó de tararear y lo miró, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? Scott dudó un segundo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Las cosas se van a poner mucho más aterradoras. Quiero decir, ¿qué pasó con el Ghoul? Eso es solo el comienzo. Su voz se volvió más intensa. Habrá más monstruos, más amenazas. Y no voy a contenerme. Haré lo que sea necesario para proteger a las personas que me importan. Incluso si eso significa matar. Styles parpadeó, sorprendido por la repentina seriedad en la voz de Scott. ¿Matar? Repitió, con voz insegura. ¿Te refieres a qué, en realidad? Sí, la voz de Scott era firme y no había vacilación en sus ojos. No dudaré en matar a cualquiera que amenace a mis amigos o a mi familia.
Tienes que saber en qué te estás metiendo si te quedas conmigo. Si no estás de acuerdo con eso, necesito saberlo ahora. Por un momento, Styles no dijo nada. Se quedó mirando a Scar con una expresión indescifrable. Luego, al más puro estilo de Styles, rompió la tensión con un suspiro dramático y levantó los brazos en señal de frustración fingida. Vaya. Primero te conviertes en un hombre lobo rudo y ahora estás hablando de matar gente. ¿Y qué? ¿Crees que solo porque ahora eres un rudo me vas a dejar como tu mejor amigo? Scott parpadeó, sorprendido por la respuesta de Styles. ¿Qué? No, eso no es. Pero Styles no había terminado. Puso su mejor expresión herida, agarrándose el pecho teatralmente. Oh, ya veo cómo es. Te vuelves todo un lobo y duro, y de repente, el pobre y pequeño humano Styles ya no es lo suficientemente bueno. ¿Es eso? Scott no pudo evitar estallar de risa ante el exagerado dramatismo de Styles. Eso no es lo que estoy diciendo, y tú lo sabes. Styles dejó de actuar y sonrió. Sí, lo sé. Pero no te librarás de mí tan fácilmente, Scott. Amigos hasta la muerte, ¿recuerdas? La risa de Scott se apagó y su expresión se volvió seria otra vez. Styles, hablo en serio. Necesito saber si estás de acuerdo con el hecho de que tal vez tenga que matar gente. Gente mala, seguro. Pero aún así. La sonrisa de Styles se suavizó y se volvió más sincera. Sostuvo la mirada de Scott y su tono ahora era más firme. Scott, mientras no estés ahí afuera asesinando a gente inocente, estoy contigo. Hemos pasado por demasiado para que me aleje ahora. Así que sí, estoy bien con eso. Protege a las personas que amas y yo estaré allí para ayudarte, en lo que pueda. Scott dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que había estado conteniendo. El alivio lo invadió. Sabía que Styles lo entendería, pero oírlo decirlo en voz alta hizo toda la diferencia. Gracias, dijo Scott en voz baja, con una voz llena de gratitud. No creo que pudiera hacer esto sin ti. Styles volvió a sonreír, recuperando su habitual confianza descarada. Obviamente. ¿Quién más va a mantener tu trasero de hombre lobo bajo control? Scott se rió entre dientes y, por un momento, el ánimo se le disipó. Pero luego, cuando se acercaban a la clínica, sus pensamientos volvieron al futuro. Entonces, sobre ese bocado, dijo Scott, mirando a Styles. ¿Aún no quieres? Styles se quedó en silencio por un momento, pensando. Luego, con una media sonrisa, dijo, lo aceptaré. Pero no ahora. Dame hasta las vacaciones de verano. De esa manera, tendré tiempo para entrenar y resolverlo sin que la escuela se interponga. Scott asintió, respetando la decisión de Styles. Está bien, es verano. Pero hasta entonces, serás mi compañero. Styles jadeó dramáticamente, agarrándose el pecho de nuevo. ¿Compañero? Disculpe, señor. Creo que quiere decir, cómplice, muchas gracias. Scott se rió y sacudió la cabeza. Lo que sea que te ayude a dormir por la noche, Styles. Cuando llegaron a la clínica, Styles detuvo el auto y se volvió hacia Scott, su sonrisa se desvaneció levemente. En serio, Scott. No estás solo en esto. Nos respaldamos mutuamente. Siempre. Scott lo miró a los ojos y sintió el peso de todo sobre sus hombros, pero no se sintió abrumado. Las palabras de Styles le recordaban que, por muy peligrosas que fueran las cosas y por muy oscuro que pareciera el camino que tenía por delante, no lo iba a recorrer solo. Lo sé, dijo Scott en voz baja, sonriéndole a su mejor amigo. Y me alegro. Con eso, Scott salió del auto y observó cómo Styles se alejaba, dejándolo frente a la clínica de animales. Mientras caminaba hacia adentro para comenzar su turno, sus pensamientos regresaron a la pelea con el Ghoul, la cautela de Derek y la lealtad inquebrantable de Styles. Había peligros por delante, más de los que jamás podrían imaginar. Pero Scott estaba preparado. Y no tenía miedo. Gracias por leer. Si te gusta esta historia, considera dejar una reseña sincera. Almohadilla capítulo 14, capítulo 13, los secretos que ocultamos. Scott entró en la clínica, con el cuerpo aún agitado por la emoción de la pelea. El olor a antiséptico y a pelo de animal lo invadió como siempre. Era un extraño consuelo, pero ese día, algo más permanecía en su ropa, un leve y pútrido hedor del Ghoul. Todavía podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, la oleada de victoria después de destrozar a la criatura. Mientras pasaba por el mostrador de recepción, notó que Deaton estaba escribiendo algo en un libro de contabilidad, con su actitud tranquila e inquebrantable como siempre. Hola, doctor, saludó Scott. El veterinario lo miró con una mirada,
como siempre, tranquila, inescrutable. Es bueno verte, Scott. ¿Cómo te fue hoy? Scott se encogió de hombros con desgana y dejó caer su mochila detrás del mostrador. Lo mismo de siempre, murmuró, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Deaton. Ya no podía seguir jugando a ese juego. Deaton siempre había sido misterioso, pero ahora Scott pensó que era hora de hablar con él. Pasó la siguiente hora trabajando casi en silencio, pero su mente daba vueltas. Los acontecimientos de antes, el encuentro con el Ghoul, era como si el universo estuviera lanzando nuevos peligros en su camino más rápido de lo que él podía lidiar con ellos. Y Deaton sabía mucho más de lo que dejaba ver. Scott finalmente terminó de vendar a un perro y respiró profundamente. Había llegado el momento. Deaton, tenemos que hablar, dijo Scott, poniéndose de pie y mirándolo. Deaton levantó la vista de sus papeles, su rostro seguía tan neutral como siempre, aunque Scott podría jurar que vio algo parpadear en sus ojos. ¿Hablar? ¿Sobre qué? Scott se acercó. Sobre lo que soy. Sobre lo que eres tú. Deaton frunció el ceño levemente. Scott, ¿qué? Scott lo interrumpió con voz firme. Vamos, doctor. No te hagas el tonto. Levantó la mano y dejó que sus garras se extendieran, las puntas afiladas brillaron bajo las luces fluorescentes de la clínica. Sabías lo de la mordedura y sabías exactamente en qué me estaba convirtiendo. Has estado guardando secretos, pero ese no es el problema. No me preocupa lo que soy. Me preocupa lo que eres tú. Los ojos de Deaton se posaron en las garras de Scott por un momento antes de que su rostro volviera a su habitual máscara de calma. Ya veo. ¿Así que ya has llegado a esa conclusión? Se apoyó en el mostrador. Su voz permaneció tranquila, aunque había un nuevo tono en ella. ¿Y estás molesto por eso? Scott dejó que sus garras se retrajeran y sacudió la cabeza. No. Lo entiendo. Todos tienen sus secretos. Pero ya no fingiré más. Sé que no eres un humano común y corriente. Eres un druida, ¿no? La sorpresa en el rostro de Deaton era inconfundible y, por primera vez, Scott lo vio vacilar. Su boca se abrió ligeramente, una grieta poco común en su sereno exterior. ¿Cómo? Doctor, ya no soy tan despistado como antes. Sé más de lo que cree. He tenido que aprender rápido. Scott tenía la ventaja del conocimiento, había visto el futuro, sabía cómo se desarrollarían los acontecimientos y, sobre todo, sabía exactamente quién era Alan Deaton. El silencio de Deaton se prolongó y Scott insistió, pero, doctor, no sé mucho sobre los druidas. ¿Puedes decirme qué es un druida? Deaton exhaló profundamente y se frotó las manos como si estuviera considerando su próximo movimiento. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló. Bueno, Scott. Un druida en gaélico significa roble sabio. Los druidas actúan como asesores, emisarios y sanadores de seres sobrenaturales, especialmente de manadas de hombres lobo. Una vez fui el emisario de la manada de Talia Hill. Scott sabía por su vida pasada que Talia había sido una poderosa alfa, la madre de Derek, una protectora de Beacon Hills. Asintió, instando a Deaton a continuar. En aquel entonces, yo formaba parte de su manada. Pero después del incendio, la voz de Deaton se suavizó y un dejo de tristeza se apoderó de sus palabras. Perdí a mi manada. Talia era más que una alfa. Era una fuerza que mantenía la paz en Beacon Hills. La mirada de Scott se suavizó. Lo siento, dijo Scott en voz baja. ¿Por lo que les pasó? Deaton asintió levemente, aunque su rostro no delataba emoción alguna. Eso es cosa del pasado. Pero lo que importa ahora es el presente y el futuro. Has entrado en un mundo mucho más peligroso de lo que crees. Scott no pudo evitar sonreír ante eso. Créeme, he visto más de lo que crees. Ya he matado a un Ghoul. Una cosa desagradable. Bajó la mirada hacia sus manos como si estuviera reviviendo la pelea. Esa cosa olía a muerte. Pensé que el hedor era del cadáver que Styles y yo estábamos buscando, pero no, era el Ghoul. ¿Alguna vez has visto uno antes? Los ojos de Deaton se abrieron ligeramente, claramente sorprendido por la revelación de Scott. ¿Un Ghoul? ¿En Beacon Hills? Scott asintió. Sí, era una cosa grande y fea con ojos blancos y sin pelo. Era rápido y fuerte, pero me encargué de él. ¿Alguna vez te has topado con uno? Deaton negó con la cabeza, con expresión seria. No. Los necrófagos son raros y no suelen alejarse mucho de los lugares donde hay muerte. Se sienten atraídos por la energía oscura. ¿Crees que el Ghoul está aquí por el Nemeton?, preguntó Scott. Los ojos de Deaton se entrecerraron levemente.
¿También sabes sobre el Nemeton? Scott se encogió de hombros, intentando quitarle importancia. Como dije, he aprendido mucho, pero todavía no lo sé todo. ¿Qué pasa con eso? Deaton suspiró y se frotó la barbilla pensativamente. El Nemeton es un árbol antiguo que se encuentra en el corazón de Beacon Hills. Es una poderosa fuente de energía sobrenatural, un faro que atrae a criaturas sobrenaturales como polillas a una llama. Nadie sabe exactamente por qué, pero donde hay un Nemeton, los seres sobrenaturales se reúnen. Y el Nemeton de Beacon Hills es solo uno de los muchos que hay en todo el mundo. Entonces, ¿el Ghoul probablemente fue atraído hasta aquí por eso? Preguntó Scott, sabiendo ya la respuesta pero presionando a Deaton para que pidiera más información. Lo más probable, asintió Deaton. Y no será la última criatura que venga a husmear por ahí. Te enfrentarás a muchas más amenazas, Scott. Esto es solo el comienzo. Scott se pasó una mano por el pelo, sintiendo el peso de las palabras de Deaton. Ya lo esperaba, pero oír que alguien con la experiencia de Deaton lo confirmaba lo hizo sentir más real. Entonces necesito proteger a mi familia. A mi madre, a mis amigos. No puedo dejar que les pase nada. Deaton asintió. Hay formas de proteger tu hogar. El fresno de montaña es una de las más efectivas. Crea una barrera que la mayoría de los seres sobrenaturales no pueden cruzar. Los ojos de Scott se iluminaron con determinación. ¿Podemos hacer eso? ¿Puedes ayudarme a poner una barrera alrededor de mi casa? Deaton sonrió suavemente. Por supuesto. Hagámoslo ahora. Scott se sintió aliviado. El conocimiento de Deaton sería invaluable en las batallas que se avecinaban. Juntos, salieron de la clínica y se dirigieron al auto de Deaton. Mientras conducían hacia la casa de Scott, Scott no pudo evitar sentir una sensación de emoción. Este mundo, con todos sus peligros y misterios, era ahora su patio de recreo. Y con el conocimiento que traía de su vida pasada, enfrentaría todos los desafíos de frente. Cuando el coche se detuvo frente a su casa, Scott miró a Deaton y sonrió. Gracias, doctor. Sabía que podía contar contigo. Deaton le devolvió la sonrisa, aunque su mirada permaneció seria. Recuerda, Scott, que esto es solo el comienzo. Aún hay muchas cosas que no sabes. La sonrisa de Scott se hizo más amplia. Entonces, menos mal que aprendo rápido. Dicho esto, salieron del coche, listos para establecer la primera línea de defensa en una guerra larga y peligrosa. Gracias por leer. Si te gusta esta historia, considera dejar una reseña sincera. Almohadilla capítulo 15, capítulo 14, primer encuentro con el alfa. La noche estaba tranquila y el sonido de los grillos llenaba el aire mientras Scott se encontraba junto a Deaton afuera de su casa. Una suave brisa agitaba las hojas de los árboles cercanos, pero la atención de Scott estaba en la delgada línea de fresno de montaña que Deaton había colocado meticulosamente alrededor del perímetro de la casa. Deaton se enderezó y caminó hacia Scott, su expresión era tan indescifrable como siempre. La barrera está lista. Pero, Scott. Vaciló, una rara ruptura en su calma. Sabes que si activo esto, no podrás entrar a tu casa. El fresno de montaña afecta a todos los hombres lobo. Puedo desactivarlo, pero... Scott sonrió, con un brillo de confianza en sus ojos. Me estás subestimando, Doc. Confía en mí, simplemente actívalo. Veamos qué sucede. Deaton lo miró con curiosidad y luego asintió. Con un suspiro silencioso, susurró una palabra en voz baja y el fresno de montaña brilló brevemente con un suave resplandor antes de desaparecer de la vista. La barrera estaba levantada. Scott no perdió un segundo. Sin dudarlo un instante, se dirigió a la puerta de su casa con una sonrisa perezosa en el rostro. Cuando cruzó la frontera invisible, no sintió nada. Ninguna resistencia, ninguna sensación de ardor, nada que otros hombres lobo pudieran experimentar. Era como si el fresno de montaña ni siquiera estuviera allí. Los ojos de Deaton se abrieron de par en par, incrédulo. Espera. Scott, detente. Se apresuró a avanzar, con la mirada clavada en el suelo donde habían depositado las cenizas. Estaba seguro de que lo había hecho bien. Eso no debería ser posible. Scott se giró para mirar a Deaton desde su lugar justo en la puerta, con una ceja levantada en señal de diversión. Bueno, supongo que soy especial. Esbozó una sonrisa juguetona. Deaton se acercó un paso más, su mente claramente acelerada mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Nunca había visto a un hombre lobo cruzar un fresno de montaña antes. ¿Eres inmune a eso? Scott se rió entre dientes. Eso parece. Esto no tiene sentido, dijo Deaton, claramente desconcertado.
Caminó hacia la barrera, inspeccionando cuidadosamente la línea de cenizas para asegurarse de que todavía estuviera intacta. Luego, con el ceño fruncido, dio un paso adelante y dibujó otro círculo de cenizas de montaña a su alrededor. «Ven aquí», ordenó, con la voz ligeramente tensa. Scott se acercó y se paró justo fuera del círculo. Deaton lo observó atentamente, con los ojos entrecerrados por la concentración. «Ahora intenta tocarme», dijo. Scott se inclinó y, sin dudarlo, le dio una palmadita en el hombro a Deaton, ignorando la supuesta barrera mágica como si ni siquiera existiera. Deaton se quedó paralizado y, por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente sorprendido. Su compostura se quebró. ¿Cómo puedes ignorar la ceniza? Ha sido un elemento disuasorio para los hombres lobo durante siglos. Incluso los alfas más fuertes están atados a ella. Scott le dedicó una sonrisa misteriosa. Soy diferente, doctor. Especial. Digamos que no soy un hombre lobo común y corriente. Deaton lo observó con una expresión que mezclaba curiosidad, confusión e incluso un poco de asombro. No es suficiente decir que es diferente. Necesitamos hablar más sobre esto, pero no esta noche. Scott asintió, aún con esa sonrisa petulante. Sí, quizá más tarde. Esta noche tengo planes para cenar. Le guiñó un ojo, claramente disfrutando del hecho de que acababa de dejar a Deaton boquiabierto. Deaton finalmente negó con la cabeza, todavía perplejo. Continuaremos esta conversación pronto. Con una última mirada perpleja, se fue y caminó de regreso a su auto con su mente claramente dando vueltas por lo que acababa de presenciar. Scott cerró la puerta detrás de él y suspiró, sintiendo que la tensión del día finalmente se aliviaba de sus hombros. Se dio una ducha y luego se dirigió a la cocina, decidido a relajarse cocinando un poco. Después de todo, cocinar era algo que siempre lo relajaba en su antigua vida, algo sobre el ritmo, el control sobre los ingredientes, el arte de crear algo satisfactorio a partir de ingredientes simples. Sacó un poco de pollo, tortillas y queso del refrigerador. Las enchiladas eran un plato sencillo, pero en sus manos se convirtieron en un proceso terapéutico. Picó cebollas, las salteó hasta que se doraron y luego las mezcló con algunos pimientos y algunas especias. Mientras el aroma llenaba la cocina, sintió que una sensación de calma lo invadía y el estrés del día se desvanecía. Con un rápido movimiento de muñeca, Scott doró el pollo a la perfección y las especias llenaron el aire mientras lo envolvía todo en tortillas, las cubría con salsa y las espolvoreaba generosamente con queso. Mientras se horneaban las enchiladas, preparó una ensalada rápida, cortando las verduras con la facilidad de alguien que ya lo había hecho miles de veces. Cuando su madre llegó a casa, la cocina estaba llena de olores deliciosos y Scott estaba sentado a la mesa, orgulloso de su trabajo. «Vaya, ¿qué es todo esto?», preguntó Melissa con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la comida que había sobre la mesa. «¿Cocinaste la cena otra vez?». Scott sonrió. «Sí, solo quería hacer algo lindo». Ella se rió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Estás lleno de sorpresas, ¿lo sabías?». Pasaron la siguiente hora hablando, riendo y poniéndose al día. Scott le contó sobre la escuela y su turno aburrido en la clínica, omitiendo cuidadosamente la parte en la que luchó contra un ghoul devorador de carne. Melissa se rió de sus historias y la cena estuvo llena de conversaciones ligeras y las bromas habituales entre madre e hijo. Scott se sintió a gusto, disfrutando de la normalidad del momento. Era fácil olvidar, aunque fuera por un momento, que su mundo era todo menos normal. Después de cenar, Scott limpió los platos, intercambió algunas bromas más con su madre y luego se fue a dormir. La casa estaba tranquila y en paz, y la barrera de fresnos de montaña le daba una sensación adicional de seguridad. Pero esa paz no duró mucho. En mitad de la noche, un aullido bajo y espeluznante rompió el silencio. Scott abrió los ojos de golpe, alerta al instante. Se sentó en la cama y miró hacia la ventana. El aullido no era el de un lobo cualquiera, era un sonido familiar. Se acercó a la ventana y corrió la cortina. Allí, de pie en las sombras bajo un árbol, estaba Peter Hale, completamente transformado en su forma de hombre lobo. Sus ojos brillaban y observaban a Scott con una intensidad que debería haber sido aterradora. Scott, sin embargo, no estaba ni un poco asustado. En cambio, solo sonrió y levantó la mano, haciendo un gesto de indiferencia hacia Peter. «Buen intento, idiota», murmuró en voz baja. Dejó caer la cortina y se dejó caer de nuevo en la cama, completamente despreocupado. Peter podría ser un problema para otros betas, pero Scott no era otro beta, ni siquiera estaba seguro de si era un beta. Peter no podía controlarlo y Scott no estaba dispuesto a dejar que pensara lo contrario. Mientras se recostaba, una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro.
La emoción del día todavía estaba fresca en su mente y, mientras se quedaba dormido, una sonrisa tonta se dibujó en su rostro. Soñó con Allison vestida como una sexy caperucita roja, burlándose de él juguetonamente. En su sueño, ella se rió y lo llamó lobo feroz, y él no pudo evitar reírse con ella. Afuera, Peter gruñó de frustración y clavó las garras en la tierra. No podía creerlo, Scar lo había ignorado por completo. No tenía miedo ni sumisión. Se acercó a la casa, listo para enfrentarse a Scar, pero cuando se acercaba al límite de la propiedad, algo lo detuvo. La barrera del fresno de montaña. Peter gruñó por lo bajo y caminó furioso.